La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, no puedo más, no puedo más. ¿Y quién vive, iglesia? Cristo. A su nombre. Gloria. Y su pueblo. En victoria. Dale una fuerte bendición al Señor con tus palmas. Dale fuerte al Señor. Porque es el único que vive y reina en esta casa. No hay nadie más que el Señor. Amados, Dios guarde, ¿cómo están? Sí, estamos bien. Estamos bien. Salúdale al que está al lado tuyo, que no vive en tu casa, por si acaso. Acércate a alguien que no vive en tu casa y salúdale. ¿Sí? Dale, por mí. Dios bendiga, amados, salúdense, desen la bienvenida. Dile bienvenido, bienvenidas. Hola, Wendilu. ¿Cómo vas? Te noto algo distinto. ¿Qué te hiciste? Príncipe, Dios guarde. Bienvenidos. Qué gusto verlos. Perfecto. Príncipe, Dios guarde. ¿Cómo están, amados? ¿Estamos bien? Ok, empecemos. Arranquemos. Tengo palabra interesante en esta tarde. Bienvenidos, bienvenidas. Oremos antes de empezar. Soberano Rey de Gloria, gracias por cada uno de tus hijos que ha venido acá. Gracias por la iglesia que me has dado el privilegio de pastorear juntamente con mi esposa. Gracias, Soberano Rey, porque tú eres un Rey de gloria, un Rey de poder, un Rey bueno, un Rey hermoso, un Rey precioso. Gracias, Padre, porque nos toleras, porque nos amas, porque has decidido vivir dentro de nosotros, porque has puesto tus leyes en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestro ser. Gracias porque nos creaste a tu imagen y semejanza. Gracias porque todo nos ayuda para bien. Gracias porque tú tienes preparado todo ya listo y tu Espíritu Santo nos va revelando todo, absolutamente todo lo que tú quieres hacer con nosotros. Bendito Dios, te damos gracias. Nos muestra los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque tú nos guías en todo lo que haces. Bendito Padre, estamos felices de ser tus hijos, felices de vivir contigo. Gracias, soberano Rey, por cada varón, cabeza de hogar en esta casa de oración, porque tú los hablas, tú les instruyes, tú los guías, tú les dices cómo mantener el hogar, cómo guiar, cómo ser con su esposa, con sus hijos. Gracias, Padre de Gloria, por cada mujer que tiene un esposo, una cabeza de hogar, un varón en casa. Bendito Dios, porque las bendices, las haces sabias, las haces prudentes. Tu palabra dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia la destruye con sus propias palabras. Bendito Padre, te damos gracias por cada esposa y madre en esta casa de oración. Bendito Dios, te damos gracias por las mujeres que están pues también solteras, de eterno Padre. Gracias porque tú estás con ellas. Gracias porque tu palabra dice que tú eres también su esposo, su hacedor también. Tú las guías, tú las proteges, tú las pastoreas. Tú las hablas, tú las amas, tú las cuidas, Padre. Te damos gracias por cada hijo e hija, Padre, de familia en esta casa, bendito Dios. Bendecimos sus vidas. Gracias, Espíritu Santo, por haber dirigido la alabanza, por haber usado a tu hijo, a tu siervo, para poner las alabanzas y las adoraciones adecuadas. Gracias, Padre,
por él, su descendencia, su esposa. Bendecimos las vidas de cada uno de los que estamos acá, Dios. Perdónanos si nos ha faltado leer tu palabra, si nos ha faltado conversar más tiempo contigo. Perdónanos si el tiempo de oración, pues hablamos demasiado, nos quejamos mucho, te pedimos demasiado y te escuchamos poco. Gracias, Padre, porque tu Espíritu va a hacer que revirtamos eso y que hablemos menos y te escuchemos más hablar a ti. Porque nosotros tenemos muchas cosas que decirte, pero realmente las que más valen y las que más nos sirven es lo que tú nos tienes que decir a nosotros, Padre. Porque solo tú sabes los planes que tienes para nosotros, planes de bien y no de mal, al fin de que tengamos un futuro bueno y lleno de esperanza. Te damos gracias, soberano Rey. Gracias, Padre, porque tú despejas los aires, limpias el ambiente, nos mantienes despiertos, activos, atentos a lo que tú quieres hacer en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, porque pues tú toma el control acá de todo. Ayúdame a predicar. Sin ti no puedo predicar, no puedo hablar, no puedo decir nada. Gracias, Dios, porque tú impides que en esta casa se hablen mentiras y manipulaciones. Tú bloqueas todo eso, soberano Rey. Gracias por todo. Gracias por todo, soberano. Gracias porque todavía has seguido decidiendo que el corazón de cada uno de nosotros palpite. Gracias porque nuestro sistema, hablando físicamente, Dios, tú lo mantienes funcionando bien, cada órgano, cada parte de nuestro cuerpo que tú diseñaste, Padre, estás haciendo que funcione bien a la perfección. Solo te pido, Dios, que tú hagas que nosotros seamos responsables con nuestra salud, que cuidemos del templo donde tú habitas y que hagamos las cosas necesarias para que esté funcionando bien. Te damos gracias, soberano Rey, porque tú lo controlas todo, tú lo manejas todo, tú lo sabes todo, tú permites lo que tú quieres que se permita y bloqueas lo que no te agrada. Soberano Rey, e incluso muchas veces permites lo que no te agrada porque está dentro de un plan perfecto que tú quieres hacer. Gracias, Abba Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Amados, bienvenidos. Dios es bueno. Bendito sea el Señor. Hoy quiero hablarles de algunas cositas puntuales. Bendito sea el Eterno. Quiero que abran el libro de Deuteronomio. Amén. Quiero seguir hablando de lo que es entender la palabra profética que viene de Dios. ¿Por qué? Porque es indispensable que tú sepas seguir discerniendo lo que tiene que ver con lo que Dios habla, con lo que Dios no habla. Tú tienes que entender cuando Dios se manifiesta diciendo algo y cuando no se manifiesta diciendo algo. Que el Eterno habla siempre, todo el tiempo. Que Dios es soberano, que Dios sabe lo que hace. ¿Ok? Eso tienes que tener claro, que Dios sabe lo que hace. Que Dios, cuando te creó, entendió y sabía que tú ibas a fallar montones de veces, sabía los pecados que tú ibas a cometer, sabías las tonterías que ibas a decir, sabía las veces que te ibas a declarar muchas veces ateo y enojado con él, que ibas a decir, ay Señor, ya no creo en lo que tú hablas ni lo que tú dices y me voy. Y te ibas ahí fruncido, haciendo puchero y te ibas para otro lado y no querías saber nada de Dios, pero ahí es cuando te diste cuenta que más lo necesitabas y regresaste llorando, chillando delante de Dios, diciendo, perdón Señor por haberte dado la espalda, bla, bla, bla. ¿Ya? Entonces, tú tienes que entender que Dios, a pesar de todas las fallas que tú cometiste y vas a cometer, decidió crearte. ¿Ya? Ahí tú entiendes el amor del Padre, porque el Padre dijo, bueno, mi hermanito tal iba a cometer estas fallas, con él, con la gente que le rodea, con su familia, pero aún así Dios decidió crearlo o crearte. Entonces tú tienes que entender que el hermano que Dios creó y a ti que te creó, él sabía las fallas que ibas a cometer o que las personas que te rodean, hermanos de la casa de oración o familiares tuyos, iban a cometer esos errores, pero Dios decidió que existieran. ¿Por qué? Porque eso se llama amor, ¿ya? Y porque Dios tiene un plan y un propósito contigo y con las personas, ¿ya? Porque a veces pensamos, Señor, ¿por qué hiciste al delincuente? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste al violador? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste acá al asaltante o a esto, al otro, al estafador? ¿Ya? ¿Por qué te falló tanto y a pesar de eso decidiste que existiera? Y montones de pensamientos que te pueden venir a la cabeza, ¿no? Pero tú tienes que entender que Dios sabía todas esas relajos que iban a pasar con las personas que te conocen, contigo mismo, con tu familia y con montones de personas, pero decidió que existieran y que existieras, porque Él tiene un plan y Él es soberano. Entonces, si Él decidió que existieras, a pesar de todas las fallas que tengas, ¿sí? O que tengamos, es porque hay un plan y un propósito y Él quiere llegar a algo contigo. ¿Estamos acá? Entonces tú tienes que entender eso. Señor, ¿por qué me toca pasar por esto? ¿Por qué me toca sufrir así? ¿Por qué me toca lidiar con esta gente? ¿Por qué estos problemas? ¿Por qué estos ataques? ¿Por qué esta persona que me duele, que me lastima, que me trata tan mal, que me hace sufrir?
¿Ya? ¿Por qué este rechazo? ¿Por qué este problema en la salud? ¿Por qué me creaste si sabías que me iba a pasar esto? Él sabe por qué lo hace, por algo te diseñó. Es ahí cuando tú tienes que entender la soberanía de Dios, que Él tiene el control de todo. No es que a Él se le ha escapado nada, ni algo se le salió de la mano y dijo, ay, yo no sabía que esta persona iba a tener esta enfermedad catastrófica y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo le arreglo? ¿Cómo le soluciono? Estamos acá. Entonces eso significa que tú tienes que entender la soberanía del Todopoderoso. Estamos acá. Amén. Tú tienes que entender que hay la soberanía del Todopoderoso y Él sabe por qué hace las cosas. ¿Por qué tiene esos planes? ¿Por qué permite incluso, entre comillas, desde tu punto de vista humano, la injusticia? Que tal vez desde tu punto de vista humano puede parecer injusto. Y tú le puedes reclamar a Dios y decirle, Señor, pero esto que está pasando no me parece justo, no me parece correcto, no me parece adecuado. ¿Por qué pasa? Porque tal vez lo que para ti es injusto, para Dios es lo más correcto. ¿Ya? Así trabaja el Eterno. Pero ¿por qué tú lo ves así? Porque tú no tienes una mente divina. No eres Dios, por decirlo así. ¿Ya? No eres Dios, no piensas como Él. Porque la palabra de Dios dice, tus pensamientos no son los míos y tus caminos no son los míos. Porque Dios piensa de una forma, tú de otra. Dios camina de una forma y tú de otra. Entonces tú tienes que concentrarte en entender que tal vez si no logras comprender a Dios al 100%, debes tratar de entender que Él tiene un espíritu con el cual hace todo desde antes de la creación de las cosas. Su espíritu se movía antes de que Él hablara y que diera las órdenes a los elementos y de que palabra saliera de su boca. Su Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra, sobre todo el universo. Estamos acá. En el libro de Apocalipsis dice, los que han estado leyendo conmigo cuando les he mandado los versículos al chat, dice que la gente que no se inclinó ante la bestia, no se dejó poner su marca, no adoró a la bestia ni a las imágenes, dice que ellos son los que tenían su nombre escrito en el libro de la vida desde antes de la creación de todo. Quiere decir que de antes de que tú existieras, de que los ángeles existieran, de que el universo existiera, tu nombre ya constaba en los registros del reino. Entonces ya había un plan y un propósito. Entonces no es que tú te tienes que afligir por lo que estás pasando, sino Dios no se hubiese dado el trabajo de escribir tu nombre ahí. Quiere decir que en ese libro no está escrito el nombre de todas las personas, porque hay personas que fueron creadas, pero no están escritos sus nombres ahí. ¿Me captaron? Eso no quiere decir que porque el nombre no está ahí no iba a existir. Iba a existir, ¿ok? Porque aunque hay libros y libros, ¿no? El libro donde está registrado nuestra salvación y que somos habitantes del reino, pero hay los libros que registra que Él creó a toda la humanidad. Y ahí habla de forma general y dice creó a toda la humanidad. Y ahí está registrado pues los que son salvos y los que no. Pero hay un libro donde está registrado los que somos parte de su reino, los que vamos a vivir en su creación nueva, en su cielo nuevo, en su tierra nueva, y vamos a ser vecinos con Él. Ahí está registrado el nombre de los que vamos a tener la casa al lado de la casa del Padre, porque Jesucristo dijo, voy a construirles morada arriba, ¿sí? A construirles morada, a hacerles habitación, a hacerles casa. Entonces va a haber gente que va a tener la casa, va a ser vecinos del Padre. No, yo pensé que se iban a poner contentos, pero bueno. Hay gente que incluso creo que va a ir más allá, porque dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay gente que va a ser vecino de Dios y hay gente que va a vivir dentro de la casa de papá. Me captaron acá. Pero todos vamos a estar viviendo en el mismo sitio. Unos dentro de las habitaciones del palacio del rey, porque, repito, Yeshua dijo, en la casa de mi Padre mucha morada hay. Ya, es como que pues vas a la casa de alguien y hay muchas habitaciones y te permite vivir ahí con él. ¿Ya? Y Él está pendiente de lo que comes, de lo que vistes, de que pues tengas agüita, de que todo te sea suplido. Te quiere ver cómodo, ¿no? Te da la clave del Wi-Fi, te deja usar la televisión, te deja usar las aplicaciones, todo. Porque pues si tú vas a la casa de alguien, puedes disfrutar de los privilegios que hay en esa casa, ¿no es cierto? Supongamos que van a visitar la casa de los pastores. Entonces me dice, pastor, ¿puede darme la clave de Wi-Fi? Ya, me trabé. Yo te digo, sí, pastor, ¿puedo ver televisión? ¿Qué aplicaciones tiene? Lo que sea, pues yo te puedo decir, sí, lo puedes usar, ¿ya? ¿Puedo ver tal vez X programa, X serie, lo que sea? Sí. ¿Por qué? Porque de lo que yo tengo, me place que tú disfrutes. ¿Me captaron? Ah, pastor, tiene limones en su casita, ¿puedo coger unos limones? Por supuesto. ¿Me captaron?
Porque puedes disfrutar de algo que aunque no te pertenece, aunque tal vez no es tu casa, pero el dueño de casa te puede permitir tomar de eso sin ningún problema, sin que tengas que pagar algo a cambio. Así es ser hijo del Padre, ¿ok? Entonces no es que Dios te va a decir, verás, te voy a dar la clave de Wi-Fi, pero tienes que pasarme tanto mensual. No te va a decir eso. O vas a coger ciertos frutos de ahí y me tienes que pagar una cantidad de X. Entonces ya no estás dependiendo de él. Ya, depender significa que tú no tienes que pagar algo por eso, porque el que pagó no fue el Padre, fue el Hijo, por ti, para que tú tengas todo gratis, por así decirlo, para que tengas acceso a una gracia, pero no una gracia que te permita hacer las cosas de forma desastrosa, sino una gracia que te identifica como hijo del Padre. ¿Por qué? Porque la gente que anda en gracia, hay dos personas que entienden lo que es gracia o libre albedrío, ¿ya? Y gracia es que tú puedas recibir cosas sin que te lo hayas merecido. Pero libre albedrío lo tienen todos. Todos pueden hacer lo que se les dé la gana. ¿Ya? Pero todo te es permitido, sí, pero no todo te conviene. Ahora, la diferencia entre libre albedrío y gracia que tenemos nosotros versus el libre albedrío que tiene la gente de afuera que no conoce a Dios, pero no tienen gracia, pero tienen libre albedrío, significa que la gente de afuera va a ser consumido un arnero y no quieren rendirle cuentas a nadie. Pero en cambio, tú, bajo la gracia, con tu libre albedrío, sabes que todo te es permitido, pero no te conviene todo. ¿Ok? Entonces, al saber que no te conviene todo, ahí tú andas, la gracia es para entender que tú caminas dentro de un santo temor con Dios. Entonces tú dices, yo puedo hacer esto, pero no me conviene. ¿Por qué? Porque aunque alguien no te vea, arriba en los libros de registro donde está tu nombre, tal vez también están anotadas tus acciones. Porque si leyeron el libro de Apocalipsis, en los últimos capítulos dice que la gente que estuvo en los escritos su nombre en el libro de la vida, pues fueron salvos y los que no fueron arrojados, ¿ok? Y dice que incluso fueron juzgados por las acciones que hicieron acá, que están registradas allá, ¿ok? Entonces no es que según tú vas haciendo las acciones, Dios las va anotando. Es más, yo me atrevería a decir que todas las acciones que has hecho y que vas a hacer ya están registradas. Porque Dios ya sabe todo lo que ibas a hacer. Y todo eso te va a juzgar. ¿Me captaron? En los que estamos dentro de la gracia. Estamos acá. Hay gente que no está escrita en los libros de la vida, pero que pues hacen de su vida un arnero. La palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 1 habla de esa clase de gente que dice que conociendo a Dios, lo rechazaron. Y Dios, les entregó a su concupiscencia y dejó que hagan lo que se les dé la gana. ¿Ya? A sus bajos deseos, bajos instintos. E incluso en esa parte del libro habla de la desobediencia que los padres tienen con los hijos. ¿Sigo? Sí, Guisita, sigo. Guisita está inspirada. Entonces, en el libro de Romanos capítulo 1, habla incluso habla de la desobediencia de los hijos hacia los padres. ¿Ya? Y ahí habla y dice que eso a Dios le aborrece mucho y que incluso los entregó para que pues anden en sus tinieblas y hagan lo que ellos quieren. Porque Dios aborrece tanto la desobediencia, porque ¿qué crees lo que pasó con Saúl? Desobedeció. Y le costó el reino. Y su herencia, sus herederos no fueron lo que debían haber hecho. ¿Por qué? Por la desobediencia de su papá. Y la descendencia de Saúl pues no terminó bonito. No, leerán las historias del libro de Reyes, del libro de Samuel. La descendencia de Saúl no terminó muy bonito, que digamos. Saúl no terminó bien tampoco. ¿Ya? La muerte de él pues no fue muy agradable, que digamos. ¿Ya? David también pasó trabajo pues por desobedecer. No, aunque Dios cumplió una promesa, ¿por qué no le quitó a David el trono? Porque él hizo una promesa con David. Dijo, tu descendencia va a tener siempre a alguien que esté en el trono. ¿Ya? Por eso no lo arrancó. Estamos acá. Entonces, David, por lo que hizo, su descendencia pagó un precio. ¿Ya? Sus hijos hicieron tonteras. Uno de sus hijos abusó de una de sus hermanas. Y pasaron un montón de cosas, ¿no? Entonces, dijo, no será quitada la espada de tu casa. ¿Ya? Y así pasó, hubo siempre conflicto y siempre guerra. Por eso tú tienes que analizar en una casa, en una familia, por qué hay tanto conflicto y tanta guerra. ¿Quién empezó eso en el reino espiritual? ¿Quién abrió la puerta? ¿Quién trazó la línea, la brecha, la pólvora y lanzó el fósforo en esa línea y fue prendiéndose esa línea de pólvora hasta que llegó a la dinamita y explotó todo, ¿no? Estamos acá, amén. Entonces, por eso es que debemos entender las cosas del Eterno. Por eso es que tú tienes que aprender cómo Dios habla y cómo hace las cosas. Él también te puede hablar de forma audible, puede hablarte a tu mente, a tu corazón, a tu alma, a tu espíritu, puede hablarte por medio de la palabra,
¿Puede hablarte por medio de personas? Definitivamente que sí, claro, ¿ya? Y aquí es cuando más tú debes usar el filtro, que es el Espíritu Santo, que es el don de discernimiento. Sí, discernir los espíritus si son de Dios, pesar la palabra que te es dada, que te es soltada, sea profecía, sea prédica, sea consejería, sea lo que sea, tú tienes que pesar la palabra, ¿ok? Estos par de días Dios me ha estado hablando mucho sobre lo que la gente tiene que aprender a hacer. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que yo, Julio Realpe, voy y pido consejería a los apóstoles, ¿no es cierto? Voy y digo, apóstol o pastorita Ceci, necesito consejo porque tengo X, B o C problema, ¿no es cierto? Entonces, si yo lo busco, es porque entiendo que no lo puedo solucionar o que tal vez si entiendo que tengo una solución, quiero pues que me guíen para saber si la solución que yo tengo planificado es buena o no, o si pues tal vez Dios usa a la persona a la cual yo estoy acudiendo para hacerme caer en cuenta en algo que tal vez pasó desapercibido para mí. Estamos acá, ¿ok? Eso no implica que a la persona a la cual yo acudo a una consejería tenga la última palabra, ¿ok? Eso, por eso tienes que aprender a pesarlo. Pero si yo entiendo que voy a alguien que tal vez pienso que Dios lo puede usar para darme un consejo, significa porque yo realmente llegué a un punto en que tengo muchas dudas o mucha confusión o no sé qué hacer o necesito aclarar un tema. ¿Estamos acá? Entonces, supongamos que yo, Julio, voy donde los apóstoles porque son mi cabeza directa. Obviamente mi cabeza principal es el Todopoderoso, ¿ya? Pero hablando ministerialmente, pues acudo a ellos, ¿no es cierto? Y digo, pues, si es que tengo algún problema, apóstol, esto, lo otro, si Dios me habló en oración, pues ya sé qué hacer y listo, ¿no? Pero si no sé qué hacer, leído la palabra, Dios me ha soltado versículos por ahí, A o B o C cosa, pues digo, pues ok, pero si no estoy muy seguro, voy y pido consejería, ¿no? ¿En qué se basa esto de la consejería? Si ustedes revisan la historia de Moisés, dice que el pueblo hacía fila para pedir un consejo a Moisés para solucionar sus problemas, porque entendían que Moisés conversaba directo con Dios, o de cierto modo Moisés, siendo el guía espiritual del pueblo y teniendo un manto profético, un manto profeta, tenía ese don y esa sabiduría para poder dar un consejo, ¿ya? Tenía, pues, aunque no se hablaba de los dones en esa época, pero tenía palabra de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, de profecía, ¿no? Obviamente los dones nos son detallados en el Nuevo Testamento, pero eso no quiere decir que no haya habido. Porque si tú lees el Antiguo Testamento, habla de ciertos dones. Tú puedes leer la vida de Daniel, que dice que Dios le concedió un don de ciencia y de palabra y de profecía, aunque no te hablaba netamente con detalle de los dones del Espíritu Santo, pero tú lees en todo el Antiguo Testamento y vas a ver que habla de ciertos dones. No lo describe netamente como don, la palabra don, pero entiendes que está el don, porque se le dio el don le dio conocimiento de palabra, de sabiduría, de profecía. Entonces entiendes que está hablando de los dones. ¿Ya? En el Nuevo Testamento, obviamente, Yeshua subió a los cielos y tomó dones y talentos, dice, y descendió y los repartió a los hombres. ¿Ya? No dice solo a los elegidos, los repartió a los hombres en general. Por eso hay gente que tal vez es inconversa, pero tú le pides un consejo y son buenazos dándote un consejo. Les ha tocado a esa gente. ¿Ya? Hay gente que no conoce de Dios, pero tiene un don de discernimiento, literal. Yo me he topado con gente así, gente muy sabia, anciana o jóvenes, que yo me he quedado así y digo, oye, tú deberías venir al lado de Dios, tienes un don que te ha dado el Eterno y no lo sabes. Y me dicen, ¿en serio? Sí, ñaño. Pues déjame pensar. Bueno, pues mientras lo piensas, pues sigue usando eso para el bien, porque me he topado con gente así, ¿no? Gente que tiene muchos talentos, que no vienen de ellos, ¿por qué? Porque no son aprendidos. No viene de las tinieblas, obviamente, porque Satanás no te da eso. Viene de Dios. La Escritura lo reafirma, te vuelvo a decir. Subió Jesús a los cielos, tomó dones y talentos y los repartió entre los hombres. ¿Ya? Ahora, obviamente, si tú tienes al Espíritu Santo, esos dones se potencian al 1.000.000 por uno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el dueño del don y te enseña cómo manejarlo y cómo explotarlo bastante y poderlo usar para que el pueblo se apoye entre sí y usar a las personas que lo necesitan. ¿Ok? Si tú lees el libro de Primera de Corintios 14, Dios, por medio del apóstol Pablo, te habla de cómo es el don de lenguas y de profecía, ¿ya? Específicamente de profecía.
Habla algo de ciencia, de sabiduría, de conocimiento, pero más te habla de profecía y don de lenguas, ¿ya? Y ahí el apóstol Pablo da una enseñanza magistral de cómo Dios usa ese don y cómo manejarlo, ¿ya? Para mí es la mejor clase de escuela profética que Dios puede dar o haya dado por medio de un apóstol en la palabra. Entonces, si yo voy donde los apóstoles y les pido consejo, les digo, apóstoles, necesito un consejo, ¿ok? Y me dicen, Pastor Julio, pues primero ore, perfecto, que está bien, obvio. Y segundo, pues puede que tenga que hacer esto. Entonces, si yo donde los apóstoles pues recibo el consejo y digo, no, no me convence, o no, y estuve hablando con los apóstoles horas, ¿no? Digamos que una hora de la vida que Dios les regala a los apóstoles se dedicaron a darme consejería, ¿ok? Se dedicaron a darme consejería, a darme una guía o lo que sea, a orar por mí en ese tiempo, si es, qué sé yo, liberación, echar fuera demás, lo que sea, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo que el Espíritu Santo, entiendo, les haya guiado, ¿ok? Está claro hasta ahí, ¿no es cierto? Pero si yo después de esa consejería digo, no, no me convence o no, no es lo que yo quería escuchar. ¿Qué es lo que me ha hablado Dios en este tiempo? Me decía que el pueblo tiene que entender lo que es el tiempo de Dios. ¿Ya? Entonces, si yo voy donde un ministro de Dios y no suelto esta prédica para mandar indirectas a nadie ni porque haya pasado algo aquí, no, por si acaso, sino que quiero que entiendas cómo funcionan las cosas en el reino, ¿ya? Entonces, si yo voy donde un ministro a pedir consejo, en mi caso, a mi cabeza directa, dentro del ministerio, y después de haber usado su tiempo, ¿ok? Y ni siquiera su tiempo, el tiempo que Dios le dio, ¿ya? Que esa persona tal vez lo podía usar en el ministerio con otras personas que iban a apreciar el tiempo ese, ¿ya? Con personas que iban a tomar el consejo, sí. Tal vez usé el tiempo de esa persona que lo podía usar con su familia, con su esposa, con sus hijos, ¿ya? Yo hoy en la consulta conversaba con muchos pacientes y ellos estaban contentos porque les gustaba cómo yo les explicaba el problema de salud que tenían y les llamaba la atención con el detalle y el tiempo que yo les dedico. Yo más o menos con un paciente no me demoro menos de 45 minutos, a veces hasta una hora por paciente. Y muchas personas dicen, pero es demasiado. Pero es que tú estás acostumbrado a ir donde un especialista, un médico, un terapista, que te atienda 10 minutos, te dé pastillas para tu dolor y te mande, y te diga, regrese para ver cómo estás. Si le sigue doliendo, le mando 100,000 omeprazoles más. No te cura el dolor, o no te cura lo que te origina el dolor. Entonces, una de los pacientes que atendí hoy me decía, oiga, me llama la atención con el detalle que usted me explica, entonces ahora entiendo la enfermedad que tengo y a qué estoy expuesta y cómo tengo que llevar mi vida. Porque había pasado por muchos especialistas que solo le dijeron, ni siquiera el síntoma, le dijeron, tome esto y punto. Ya, no sé si a la mayoría les ha pasado alguna vez eso, pero tome esto y ya. O te dicen qué tienes, pero no te dicen cómo salir de ese problema. O si al fin y al cabo te dicen, no, ¿sabe qué? Con eso va a morir, vaya a la casa y no me moleste, pero nada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le agrada a esa persona? Que yo le hablo con detalle y le indico las cosas. Y me preguntaban, ¿por qué usted se dedica tanto tiempo con una persona? Porque les llamaba la atención que yo ya iba 40 minutos con ellos y la gente afuera esperando. Y la gente no se iba. ¿Por qué? Porque la gente sabe que yo les explico las cosas bien discernido, ya con cucharita, con imágenes, con modelos anatómicos para que entiendan lo que tienen. Porque estamos hablando de su cuerpo. Estamos acá, ¿me están captando? Estoy haciendo la introducción porque quiero que me entiendas algunas cosas que Dios quiere que te explique. ¿Ok? Entonces, si a ti te explican las cosas con detalle, tú vas a estar satisfecho. ¿No es cierto? ¿Ya? Porque te hacen entender de un tema que no estudiaste, pero te están aclarando en tu idioma para que comprendas. Porque si yo te hablo de algo en un término clínico, no me vas a entender. ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Ya? ¿Ok? Entonces, pero si te hablo en un término de un lenguaje que tú entiendes, vas a ir contento. ¿Ya? Entonces las personas me decían, pero ¿por qué usted nos presta tanta atención? Te digo, porque estás comprando mi tiempo. Repito. Me decían, ¿por qué nos presta tanta atención? Les digo, porque estás comprando el tiempo. Me quedan viendo, ¿cómo comprando el tiempo? Porque yo, pudiendo estar en mi casa, desayunando, almorzando, no puedo porque tengo que atenderte temprano, porque tú necesitas que te atienda temprano. Entonces, dejé de desayunar, dejé de almorzar,
dejé de dedicarme tiempo a mí o a mi familia para estar con usted acá, entonces usted está comprando mi tiempo. Y como compra mi tiempo para que yo le explique qué es lo que tiene, pues tengo que explicarle bien, porque si no, ¿para qué me paga? No sé si me están captando acá, ¿no es cierto? Porque el tiempo vale, ¿ok? Y esa persona está invirtiendo su tiempo para venir donde un profesional que entiende que le va a explicar bien, porque pasó por 20 médicos y nadie da en pie con bola que tiene. Estamos acá, ¿me captaron? Entonces así es cuando tú pasas tiempo con Dios. Aunque Dios no necesita tiempo porque le puede hablar todo el planeta al mismo tiempo y Él puede escuchar por separado a cada uno, porque eso se llama omnipresencia. Puede estar en todo lugar al mismo tiempo y no va a mezclar todo lo que le están hablando porque no es un ser humano. Si ustedes todo al mismo tiempo se ponen a hablarme a mí, no me voy a poder concentrar en todos porque voy a escuchar que alguien me dice por acá y le digo, espérate, acá, no, acá, allá, y no voy a poder entender todo lo que me hablan. Pero Dios sí. Si Dios está parado acá y todos le hablamos al mismo tiempo, Él va a quedar así, ok, a ti esto, y va a decir, wow, ¿cómo lo hizo? Porque es Dios y es omnipresente y Él puede hacer eso. ¿No es cierto? Amén. Entonces, cuando tú entiendes este principio, si tú te sientas a conversar con Dios y todo el planeta le está hablando al mismo tiempo, Dios, aunque no está sujeto al tiempo, te está dedicando tiempo. ¿Y a qué me refiero con dedicarte tiempo? Que te presta atención, más que tiempo como lo que es transcurrir un tiempo de minutos y segundos, sino que te presta atención. Porque imagínate que tú me empiezas a hablar a mí y yo estoy de estas, o viendo el celular, y digo, perdón, ¿qué me dijiste? Repíteme. No te estoy prestando atención. ¿Y qué te doy a pensar? Que no me interesa lo que tú me estás hablando, o no me interesas tú. Pero Dios te presta atención. Estamos acá. Porque quien te ama te presta atención, te dedica el tiempo. ¿Ya? Entonces, si yo le pido consejo al apóstol, pero supongamos me da un consejo y yo no lo tomo, o digo, bueno, ya. Si yo voy con esa actitud, mejor no voy, porque le hago perder el tiempo. ¿Sí me captan? Porque si digo, no me convence lo que me dice, mejor voy a hacer lo que yo decidí. ¿Para qué voy? Tal vez tú asumías y dijeras, no, capaz me iba a decir algo que pues yo no sabía o que iba a pensar que me iba a convencer más. Pero tal vez el consejo más simple es el que más necesitas. ¿Me captaron? A veces pensamos que nos tienen que decir algo complejo para solucionar algo y a veces la respuesta es muy sencilla. Y a veces nos suena tan sencillo, o perdón la palabra, tan bobo o tan simple, que no lo queremos tomar. Y muchas veces es eso lo que necesitamos. Pero a veces queremos oír una palabra profética, algo pesado, algo denso, que diga, espérate, acabo de ver un ángel parado atrás tuyo que dijo esto, que aquí, aquello, acá, allá, y me dijo que te diga esto. Y ahí sí decimos, wow, Dios habló. Pero ¿y si no? El apóstol Pablo cuando mandaba sus cartas, tal vez, me corrigen si me equivoco, yo no me enojo, pero alguna vez el apóstol Pablo en una de sus cartas, empezando o terminando, dijo, el ángel de Jehová descendió sobre mí y puso su mano derecha y me dijo que te dijera esto, Tito, Timoteo. No, dijo, la paz del Señor sea con ustedes, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, bla, 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 me dirijo a ustedes diciéndoles esto. Sencillo el pana. Pero no te impuso manos y no te chorreó aceite y empezó, saca la bazuca, mete la bala y dispara la metralleta. No, ¿me captan? Simplemente Pablo dijo, pues, a ver, sentémonos, hablemos. Y Pablo decía, ¿quieren que hable con ustedes por medio de cartas? O que vaya a ustedes y me conozcan cómo soy, o sea, más enérgico con ustedes. ¿Me captaron? Así era Pablo. Tal vez no demostraba señales de grandeza o de ultra power unción, pero la palabra más simple que daba Pablo, y si ustedes leen todas las cartas paulinas, Pablo era muy directo, muy claro. Usaba el don que Dios le había dado a él, sin necesidad de tanta fanfarronería. ¿Me captaron? Y era un hombre que era muy usado por el Espíritu Santo, y él lo aclaraba, y no por presumir, decía, soy el que más habla en lenguas en todo, que todos ustedes. O sea, el tipo hablaba en lenguas extrañas, lenguas angelicales, incluso idiomas, porque cuando descendió el Espíritu Santo, unos escuchaban idiomas natos de su país, sin que esa gente haya nacido en el país de ellos. Supongamos que tú estabas cuando descendió el Espíritu Santo por primera vez, ¿ok? Y tú eras, pues, no sé, estadounidense, y le veías que el alemán hablaba en tu idioma y decías, pero ¿cómo él habla en mi idioma si él nunca ha ido a mi país? Eso pasó cuando descendió el Espíritu Santo. O sea, el que nunca fue a una clase de inglés, estuvo hablando inglés. El que nunca fue a una clase de francés, habló en francés. Cuando descendió el Espíritu Santo no hablaron lenguas angelicales,
hablaron lenguas de otros países. Por eso es que los escuchaban. Después de eso, Pablo sí te habla de lenguas espirituales, pero cuando descendió el Espíritu Santo, no hablaban lenguas espirituales. Es por eso que tú tienes que tener cuidado cuando alguien te dice, descendió el Espíritu Santo sobre ti, háblame en lenguas espirituales. Y si no, porque si pues pasa eso, quiere decir que tú deberías hablar en un idioma de otro país. Descendió la presencia de Dios sobre ti, para que le hablaste en francés entonces. Porque eso pasó cuando descendió el Espíritu. Originalmente eso pasó, hablaron en lenguas de otros países, dando a entender una señal profética de que vayan y evangelicen en todo el planeta. ¿Estamos acá? ¿Ya? Vayan y evangelicen en todo el planeta, dando a entender que Dios te capacitaba para hablar con el que sea. ¿Ya? Entonces la gente que tiene ese don de discernimiento puede alguien escuchar hablar en quichua y le entiende. Y tú le hablas en español, así no le hables en quichua, y el que está escuchando el mensaje en español tuyo te va a entender en su idioma, en su cerebro te va a captar lo que le estás diciendo. Eso se trata, ese don. Obvio hay las lenguas angelicales o las lenguas en el espíritu que tú conversas con Dios, pero solo eres edificado tú. Pablo lo habla en Corintios 14, ya 1 Corintios capítulo 14. Estamos acá. Pero no porque tal vez tú no hablas en lenguas espirituales no significa que no tengas al Espíritu Santo. No es una señal verídica de que tengas al Espíritu Santo. ¿Ok? Eso debemos tener claro. Hay muchas otras señales que te pueden decir que tienes al Espíritu de Dios. ¿Sí? Porque la palabra de Dios dice, nadie que tenga al Espíritu Santo va a declarar que Jesucristo es el Mesías, o que es el Hijo de Dios, o que vino en carne. El que no declara eso, pues no tiene al Espíritu de Dios. Porque si alguien dice, no, yo no creo que Jesús vino en carne, no tiene al Espíritu, definitivamente. Esa es un versículo clave y llave que te da a entender. Pero si tú reconoces que Jesucristo vino en carne acá a la tierra como hombre, tienes al Espíritu de Dios. Así de sencillo. Entonces esa sí es una prueba fehaciente de que tiene el Espíritu Santo. ¿Ok? Pero no porque tenga dones o talentos, porque tal vez desciende el Espíritu Santo sobre una persona y no le da ninguna habilidad, ningún don, ningún talento. ¿Por qué? Porque no le dio la gana. Pero lo selló y punto. Y ya. Así de sencillo. ¿Estamos? Entonces, por eso es este tipo de prédicas que te estoy dando ya hace un par de semanas atrás, porque quiero que entiendas cómo funciona el reino espiritual. Porque ya estamos en un tiempo en que ustedes ya deben madurar en el espíritu y avanzar en cosas más profundas. Ya no dejarse meter cuentos ni desesperarse por unciones o por cosas sobrenaturales, que está bien, pero quiero que se enfoquen en una buena doctrina, en una sana doctrina. Quiero que en ustedes, más que se despierte la desesperación por una palabra profética o un milagro o una señal, que se desespere, se levante ese amor por las almas. Porque por más don que no tengas o que tengas, si no amas el ganar almas para Cristo, estás frito. Porque ese es un encargo principal que Dios nos dio a todos. Entonces, si no te concentras en que alguien conozca de lo hermoso que es Dios y de lo importante que es Dios para ti, hay un problema serio en ti. ¿Me captaron? Porque debes amar las almas. ¿Qué es lo que Jesús vino a hacer acá? Morir por todo el mundo, por el violador, por el asesino, por el sicario, por el político. No, él no dijo, no, yo vengo a morir solo por los que están escritos en el libro de la vida. Él murió por todos. Estén o no estén escritos en el libro de la vida. ¿Me captaron? Entonces esa es una esencia que en realidad nos debe perseguir. Más que dones, más que unción, más que talentos, más que habilidades, más que visiones, más que profecía, más que señales. ¿Ya? Es el amor por el resto de personas. Eso es una señal del Eterno. Porque la palabra de Dios da a entender que aunque Judas se robaba el dinero y lo iba a traicionar, dice que Jesús lo amaba. ¿Me captan? Eso es en realidad ser un hijo de Dios. Que a pesar de que te hagan lo que te hagan, tú le sigues amando. Así de sencillo. Te insulte, te ofenda o no lo haga, tú lo sigues amando. Ya, hables o no en lenguas, impongas manos sobre los enfermos, se sanen o no se sanen. Una clave de que somos hijos de Dios, uno es tener el Espíritu y mostrar amor al resto. Porque la palabra de Dios dice, no dice porque de tal manera Dios profetizó o de tal manera Dios hizo milagros o señales, no dice de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así está. No dice de tal manera hizo milagros y profetizó e hizo señales y esto y mandó fuego del cielo para que crean en él. No, dice amó.
Esa es una clave de que eres hijo o hija de Dios, que a pesar de lo que te hagan, tú sigues amando, porque Jesucristo fue claro en esto. Ya dijo, ¿qué tiene de hábil o de bueno de que tú ames al que es bueno contigo? Pero si tú amas al que te ha hecho daño, al que te ha despreciado y al que te ha destruido y que ha hablado mal de ti, y a pesar de eso tú lo amas sinceramente, eso sí tiene peso en el reino. Estamos acá. Eso te marca como hijo de Dios. Así no tengas ni siquiera un sueño ni una visión. ¿Ya? Pero si tú amas al que te ha hecho mucho daño, ahí estás demostrando, porque las bienaventuradas dice, bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. No los peliones, no los puñeteros, no los murmuradores, ni criticones, ni los que insultan. No dice los pacificadores. Entonces, si tú como hijo de Dios no procuras que haya paz entre la gente, asústate. Porque dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos. Quiere decir que si tú no abogas por la paz, no sé tú, pero sería lo contrario, no serías llamado hijo. ¿Me captaron? Porque no es hijo porque hiciste la oración de salvación. Y voy a entrar en esto profundo. Yo sé que tal vez algunos van a decir, chuta, pastor, usted está enchamucado, me voy de la iglesia. Pues puedes hacerlo, pero te tengo que decir las verdades como son. Yo sé que debemos hacer una oración de salvación. Estamos acá, ¿ya? Y yo sé que la palabra de Dios dice que debes confesar. Está en el libro de Romanos 10, creo, versículo 8. Ya voy a chequear, ahí me ayudan viendo, ¿ya? Dice que si confiesas que Jesucristo es tu Señor y crees que confiesas con tu boca y crees en tu corazón, así está, ¿no es cierto? Déjenme leerles acá directamente, ¿ok? Romanos 10 o Romanos 8 creo que es, vamos a ver. Creo que es Romanos, a ver. Sí, Romanos 10:8. Les voy a leer la traducción de hebrea mesiánica. Aquí dice, más que dice la palabra, está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, aquí y acá, ¿ok? ¿Y qué dice? Esto es la palabra acerca de la confianza o de la fe que nosotros proclamamos a saber. Tú hablas de una confianza, de una fe, porque la gente te pregunta, oye, ¿por qué tú amas a Jesús y está el asunto? Entonces tú les empiezas a hablar de la fe que tienes en Él. Esa es la palabra que tú predicas, lo que tú hablas, lo que tú muestras al resto. Estamos acá, ¿ok? Entonces, dice acá, que si confiesas, ¿qué significa confesar? Decir públicamente, con tu boca, que Yeshua es el amo y confías en tu corazón, o sea, crees en tu corazón que Yahweh lo levantó de los muertos, serás salvo. Dice que confiesas, declaras que Jesucristo es tu Señor, aquí dice es el amo, en otras versiones debe decir Adón, ¿ya? Y confías en tu corazón que Yahweh lo levantó de entre los muertos, eres salvo. No dice que tú le pidas que escriba tu nombre en el libro de la vida, ¿o sí? Tu nombre no está escrito en el libro de la vida porque tú lo pidas. Está escrito en el libro de la vida desde antes de que tú hagas esa confesión de fe. Porque en el libro de Apocalipsis dice que tu nombre fue escrito desde antes de que tú existieras. No porque hiciste una confesión. Ay, 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 afuera están gozosos con lo que predico. Claro, están lanzando bombas y voladores, pero acá no celebran. ¿Qué pasó, Dios mío? Ya, estamos acá. Entonces, quiere decir que tú estás declarando con tu boca públicamente quién es tu Señor y Salvador. Perfecto, está bien, obvio, porque la Escritura lo dice. Pero no porque hagas eso quiere decir que en ese momento tu nombre fue escrito en el libro de la vida. Porque en Apocalipsis dice que ya fue escrito antes de que existieras. Tú simplemente estás reconociendo en ese momento de que tú eres un hijo del Señor y que Dios levantó y que Jesús es tu Señor y que estás reconociendo de que el Padre lo levantó de los muertos. Estás reconociendo lo que ya está escrito y quién es Él. ¿Quién es Él en tu vida? ¿Por qué lo reconoces? Porque Jesucristo dijo, si ustedes me niegan a mí, yo les negaré delante del Padre arriba. Entonces, si tú no haces esta confesión, lo estás negando. Entonces Él te va a negar. Es por eso que tienes que hacerlo. No para que escriban tu nombre en el libro de la vida, porque ya fue escrito. Entonces, cuando decimos los pastores, y yo en un tiempo cometía mucho ese error, ¿por qué? Por ignorancia o por religiosidad, porque era un estereotipo que los pastores usaban. Pero no significa que al decirlo eso, ya te lo escribían.
Esto es más o menos como cuando los católicos usaban o usan las enmiendas, o decían, ¿no? Decían, bueno, ¿quieres que ore por el familiar o la almita de tu familiar que murió para que Dios lo reciba en el cielo? Porque si no oro, no va. Entonces tú decías, híjole, el padrecito San Perico de Pitufina, ya, tiene que orar por ahí en el ataúd del difunto, porque si no, ¿cómo entra al cielo? No. Y si el padre decía, no oro por esa persona porque era pecadora, piensan que se fue al infierno. Porque si el padre no abría la boca, Dios no lo recibía. Entonces pensaban que Dios estaba arriba. ¿Va a orar el cura o no? No oró. Sellado, ñaño, así haya sido santo. Nos vemos, ándate al infierno. No pasaba así. Pero nos convencía de que eso tenía que ser así. Así, ¿por qué? Porque ahí te das cuenta que eso es religión. Entonces, en el cristianismo, en el pentecostalismo, en el cristiano evangélico, hay religión también. ¿Por qué? No porque religión tiene que ver netamente con que tengo una estatua ahí de San Fermín, ya, o de San Judas o lo que sea, y parado de cabeza para que consigan novio o novia, ¿no? Eso no es netamente simplemente religión también. Religión es una regla que el hombre tuvo que poner adicional para que tú te sientas seguro de que sí funciona. Te pone una regla. Entonces tienes que decir, verás, repite, que escribe mi nombre en el libro de la vida. No, pues ñaño. ¿Me captaron? No va a pasar así si tú lo confiesas. Y te sacan versículos y te dicen, es que tienes que declarar con tu boca que tu nombre está escrito. No, ya está escrito, así no lo declares. Porque dice que a los que predestinó, antes de que hubiera un destino, ya te predestinó para ser salvo. Entonces, antes de que existieras, antes de que Dios, cuando Él estaba solo, no creaba ni ángeles ni nada, en el corazón de Él, tu nombre ya estaba escrito y tú ya eras salvo. ¿Me captaron? Entonces, cuando Dios se acercó a ti y Él te buscó y tú lo recibiste, lo escribiste, confesaste que Él es tu Señor y que el Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos, tú estás reconociendo lo que está escrito. ¿Ya? Así funciona. Entonces, ¿qué dice acá? Versículo 10. Porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación. Continúa, ¿qué significa? En tu corazón tú permaneces creyendo en Jesús y continúas hacia la justificación. Vas caminando en un proceso de ser justificado. ¿Me captaron? ¿Ya? Entonces, mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público de que tu vida cambió porque tú sabes y te diste cuenta que Jesús es tu Señor y te enteraste de que tu nombre había sido escrito en el libro de la vida desde antes de que existieras. Y como te enteraste de eso, tú estás decidiendo cambiar tu forma de vivir. ¿Me captaron? Esa es la salvación correcta, no cuando un religioso, porque anda con terno y corbata, te va a decir que si no dices que escriba tu nombre en el libro de la vida, y si no dices, Espíritu Santo habita dentro de mí, no vino. Sin que lo pidas, el Espíritu de Dios viene. No tienes que pedirle que venga. Porque tú al reconocer, confesar con tu boca, ya está. ¿Ya? Porque Jesucristo dijo, les envío a otro, porque yo me tengo que ir. Él les enseñará esto, el otro. Pero no dice en el libro de Hechos, confiésalo para que sea sellado, o si está. Dice Jesús que dijo, la Escritura dice que Jesús les dijo, quédense ahí en la casa. Y estaban orando, estaban alabando al Señor y descendió el Espíritu Santo y se les metió. Pero ¿por qué pasó eso? Porque fue el Padre que ordenó que pasara. No porque ellos estaban confesando, Espíritu Santo, métete en mi corazón ahorita. No. Entonces ahí tú te das cuenta cuando hay religiosidad. ¿Ya? ¿Me captan? Pero el Espíritu Santo habita en ti porque tú eres hijo de Dios. ¿Ya? Porque en el libro de Joel 2, 28, 29, 30 y de Hechos 2, 17, 18, 19 dice, y enviaré mi espíritu sobre toda carne, género, tendrán sueños, visiones. O dice, enviaré a mi espíritu a todos los que confiesen. No. O a todos los que declaren. O a todos los que digan que les envíe. No. ¿Me captaron? Él envió, el Espíritu vino y se selló, porque el Espíritu de Dios, que es Dios, ya sabe quiénes son los que están escritos en el libro. ¿Me captaron? Entonces, a los que están escritos, sabe a quién sellarlos, con el Espíritu. Estamos acá.
Obviamente eso no implica que no tengas que reconocer a Jesús como tu Señor, porque eso dice la Escritura, que tienes que confesar con tu boca y creer en tu corazón. Perfecto. Lo que los religiosos hemos titulado como oración de salvación, pero no es netamente de salvación, porque ya tu nombre fue escrito desde antes que confesaras. Yo me podría decir, perdón Señor si puedo poner un título, sería oración de reconocer a Jesús que es tu Señor y reconocer que Dios lo levantó de entre los muertos. Ese sería el título adecuado, no oración de salvación, porque no es que eres salvo ese rato. Voy a seguir acá. Te voy a decir de nuevo. Porque si confiesas públicamente con tu boca que Yeshua es el amo de tu vida y con tu corazón que le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué significa esto? Que al que tú estás reconociendo ya, estás diciendo que eres salvo, porque estás entendiendo que tu nombre ya fue escrito en el libro de la vida. No es que ese momento está siendo inscrito, ya fue escrito. Estamos acá, porque muchos van a decir, uy, pastor dijo, o no, pues un pastor X en redes sociales dijo que si no haces esto, no necesitas que seas salvo. Ya me imagino, ¿no? Pues ya. Porque aquí dice serás salvo, ¿ok? Porque reconoces, estás reconociendo lo que Dios hizo. No tienes que pedirle que escriba tu nombre ni que el Espíritu Santo venga a vivir dentro de ti, porque al tú reconocer a Jesucristo, su Espíritu Santo está en ti, porque tú estás reconociéndolo y estás confesando, no lo estás negando. ¿Me captaron? ¿Ya? Es así. Entonces automáticamente el Espíritu de Dios se va a meter adentro, porque Él sabe quiénes son los que van a ser salvos, porque es Dios, pues. Él fue el que puso tu nombre en el libro, desde antes que existieras. Por eso Dios le dijo a Jeremías, esto se llama preexistencia. Por eso Dios le dijo a Jeremías, no digas que eres un niño, porque antes de que existieras, ya te asigné como profeta de naciones. Quiere decir que en la preexistencia Dios ya tuvo una conversación con Jeremías almático, con Jeremías de espíritu, y le dijo, te voy a asignar de profeta. Eso se llama preexistencia. ¿Me captaron? Estamos acá. Amén, iglesia. Tiene que saltar otro volador por lo que solté ahí, señor. Acá. ¿Ya? Entonces, porque con el corazón uno permanece creyendo y entonces continúa hacia la justificación, mientras que con la boca uno permanece dando testimonio público y continúa hacia la salvación. Entonces, la salvación y la justificación es un camino en Dios, un camino, un estilo de vida, una imagen, una forma de ser, una forma de hablar, una forma de caminar. No es ropa, no es moño, no es falda, no son tacones. ¿Ya? Porque piensan que las jezabélicas son las que usan mini. Si Jezabel quisiera meterse acá, sería la más recatada de todas. ¿Por qué? Porque quisiera ganarse a la cabeza de la iglesia. Así trabaja Jezabel. ¿Tú crees que Satanás va a venir con minifalda y un escote? ¿Tú crees que él se va a exponer para que toda la gente vea y diga, uy, Jezabel? No. Tienes que entender cómo trabaja el reino. Jezabel va a venir ultra que mega recatada. Sin maquillaje, si es posible. O tal vez se ponga alguito como hizo Jezabel literal en la escritura, para que el rey no lo matara. Pero no dice que el rey Jehú, si le vio y dijo, uy, se puso mini y pupera. No es que diga que esté bien en una iglesia, no. Porque ya los religiosos, pastor, dice que es bueno ir a la iglesia con minifalda y pupera. Me imagino, uy, ya. Pero no es que esa netamente es un espíritu jezabélico. ¿Me captaron? ¿Ya? Jezabel se va a sujetar incluso a la cabeza puesta por Dios. Porque la esposa de Acab, Jezabel, le dijo, pero oye, tú eres el rey. Y tú lo que quieras puedes pedir. Ella estaba sujeta al rey. ¿Y cómo es que no puedes coger cómo era el terreno de Nabot? Creo que es, ¿no? El nombre. ¿Sí? Entonces le dijo, espérate, yo voy. Y hizo que pues armó ahí su vaina, su pleito, y levantó falso testimonio, hizo que Nabot fuera muerto. Ahora sí la puedes coger. No fue ella la que tomó, se la dio a su esposo. Se sujetaba a la cabeza. Entonces a veces dicen, no, Jezabel no se sujeta a la cabeza. Ñañito lindo, sí se sujeta, sino que la maneja. Y consiente a la cabeza para que la cabeza la proteja para que no le hagan daño. Porque por más ¿qué hacía Jezabel? Manipular profetas. No, yo no sé si seguir acá, Dios mío, yo me voy. Manipula profetas o manipula gente
que tiene una unción, un don profético para hacerte ver cosas que no son y hacerte ver que todo mundo te ataca o te destruye. Yo les he hablado mucho de espíritu jezabélico. Entonces, la Jezabel, ¿cuál es uno de los poderes de Jezabel? Manipular profetas a su antojo para que hagan lo que ella quiere o vean lo que ella quiere que vea, que no existe. Entonces, ojo con un profeta o cualquier siervo o hija de Dios jezabelizado. Pero Jezabel nunca se va a ir en contra de la cabeza, la va a manipular. Jezabel no se fue en contra de su esposo. No le dijo, ay, tú eres un mamarracho que no sirve para nada. No. Eso es espíritu de humillación. Entonces dicen, uy, ve cómo de mal le trata al esposo de ser Jezabel. Jezabel, no sé, sáquenme de mi ignorancia, por decirlo así. En la escritura dice que Jezabel alguna vez le trató mal a Acab. ¿Sí o no? No, le trataba bien. Jezabel le trataba bien a Acab. ¿Ah? Exacto. Le seducía a su esposo. Le trataba bien a su esposo. No es que lo pisoteaba y lo hacía ver en ridículo entre la gente. Nunca hizo Jezabel eso. Es más, ella le consentía a él. Si le pusiera llorando, no me dieron ese terreno que quiero. Mijito, ¿qué pasó? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué vienes llorando? Porque ese hombre, yo siendo rey, le dije que me vendiera su viña y no me dio. Ay. Entonces Jezabel le dijo, a ver, mijito, usted es el rey. Más bien lo levantaba. Decía, a ver, usted es el rey, párese duro, pórtese como hombre. Tú eres el rey, tú puedes pedir todo lo que quieras. A ver, ¿quién fue este que no se sujeta a ti o a lo que tú quieres? Ok, siervos, vengan acá, me lo matan. Wow. No es que el pastor está honrando a Jezabel, porque estoy haciendo ver cómo se mueve. ¿Ya? Estamos acá. Entonces, en todos estos años nos han enseñado muy mal cómo trabaja Jezabel. ¿Ya? Y pensamos que es la hermanita cuerpazo que se viste con ropa súper ceñida y full maquillaje y tatuajes. ¿No? Entonces todo el mundo dice, está jezabelizada. No. Incluso Jezabel puede venir donde el pastor y arrullar al pastor o a la pastora. ¿Por qué? Porque quiere ganárselos. Entonces no me estoy refiriendo a que no trates bien a los pastores o a pastores que veas, pero es un trato muy extremo. No, entonces para ganarse a la gente. ¿Ya? Así trabaja Jezabel. Pero saca las garras cuando le dices no a algo o cuando le bloqueas algo. ¿Ya? Ahí brinca. Porque Elías, cuando le dijo no a Jezabel, a lo que ella quiere hacer, ahí dijo, ay, mañana mismo vas a estar muerto. ¿Me captaron? Cuando le bloqueas lo que ella quiere hacer, ahí se prende. ¿Ya? Supongamos que Acab le hubiese dicho a su esposa, no. Ahí Jezabel se le prendía. ¿Cómo que no? Ahí se daba cuenta Acab. Pero Jezabel manipula de una forma muy sutil. Nunca se va a hacer notar. ¿Me captaron? Entonces tienes que entender cómo se mueve Satanás. ¿Ya? Tienes que entender cómo se manifiesta. Cuando Satanás se acercó al rey David para incitarle a que haga un censo al pueblo, no se le acercó así un demonio gigante. Se le metió en la cabeza, le habló al cerebro y le hizo ver que eso era correcto. Nada más, de forma muy sutil. Cuando Satanás acusó a Job, ¿qué le dijo? Delante de Dios. No es que apareció Satanás malvado, así. No. Dice, aparecieron los ángeles, en otras traducciones de Dios hablado y dice los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Y Dios fue el que le preguntó, ¿has visto a mi siervo Job cómo está? Sí, pero pues como tú le cuidas de todo y no permites que se lo toque. En resumen está diciendo, si no lo cuidaras, yo hace rato me lo comía crudo. ¿Ya? Pero no apareció así malvadín. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y cuando Satanás se acercó a destruir a Job, Satanás nunca se manifestó como Satanás delante de Job. Solo dijeron, mira, vino un viento, vino esto, vino un desastre. Se manifestó como tormentas y desastres, pero nunca como se le apareció Satanás a Dios. Estamos acá. Satanás se le aparece a personas muy puntuales. Entonces dicen, oye, esta persona se le metió el diablo. No, el diablo no se mete en cualquiera. ¿Me captaron? El diablo se le presentó, obviamente, a Dios a rendirle cuentas. ¿Sí? Se le presentó a Adán y Eva. Se le presentó a Yeshua, a Jesús. ¿Sí? A Judas y a Pedro. Pero literal Pedro no lo vio, ni Judas tampoco, porque solo se les metió, les influenció.
Pero a Jesús sí se lo presentó. Se apareció, literal. Al ángel Gabriel, por disputarse el cuerpo de Moisés, se lo apareció. ¿Ya? Pero de ahí en las otras partes de la escritura fueron demonios y ángeles caídos también. Entonces Satanás no es que cuando tú tienes que discernir mucho y cuando hacen liberación y dicen, sal Satanás de ese cuerpo. No. Si fuera el verdadero Satanás que se mete en el cuerpo de alguien, no lo vas a poder sacar. Pastor, pero dice que Yeshua nos dio autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Sí, sobre la fuerza del enemigo. Sobre el enemigo no. Pastor, ¿qué está diciendo? Sí, lo que te estoy diciendo que dice la escritura. Dios dice que Él te garantiza de que el enemigo no te toque. Por eso hay pastores que se meten directo con Satanás y terminan mal parados. ¿Me captaron? Yo he visto pastores que dicen, ven Satanás, ahorita mismo te espero porque yo soy hijo de Dios. Al siguiente día, desbaratado en el hospital. ¿Quieres qué? ¿Por qué? Porque se olvidan del libro de Judas que dicen no insultes a los poderes. El mismo libro de Judas te está diciendo que no insultes a los poderes, ese tipo de poderes, porque la vas a pasar mal. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, dice que Jesús te dio autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza ¿de quién? Del enemigo. Pero no sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque la oración del Padre nuestro dice, y líbranos del maligno. Entonces es Dios quien se encarga de librarte a ti del maligno. Por eso Dios le dijo a Satanás, un ratito, no me tocas a Job. ¿Me captaron? Estamos acá. Así funciona el reino. Entonces tú puedes desbaratar todo el reino satánico, pero no te puedes meter con Satanás. Porque de Satanás se encarga Dios. Porque si nosotros pudiéramos meternos con Satanás, entonces ¿para qué Dios se dio el trabajo de escribir el Apocalipsis? ¿Y para qué Dios se va a dar el trabajo de encerrarlo 1000 años? Si ya nosotros podemos decir, Satanás, te vas del planeta. Uy, sí. Qué miedo, me habló un humano. No va a ser eso. Porque Satanás simplemente se va a arrodillar delante de Dios, no delante de nosotros. Los otros ángeles caídos, principados, potestades, gobernados, sí. Pero Satanás no. Porque Jesús fue claro, sobre toda fuerza del enemigo, no sobre el enemigo. Entendamos la escritura. Entonces, tú no te tienes por qué andar armándole guerra a Satanás. ¿Por qué? Porque de eso se encarga Dios. Por eso dice, líbranos del maligno. ¿Sí? Y la escritura dice, quien tiene a Dios como Padre, no practica el pecado porque su Hijo Jesucristo lo cuida y el enemigo, o sea, Satanás, no te toca. ¿Qué tienes que tener? A Dios como Padre, a Jesús como tu hermano y como tu Señor, y no pecar. Ahí tú, hermano y Señor, Jesucristo te cuida y el enemigo no te toca. Esa es la clave para que Satanás no se acerque a ti. ¿Me captaron? Así funciona. No es que porque tú dices, desenvaino mi espada, ¿no? Como X cantante, y me paro en pie de guerra y empiezas, te va Satanás. El pana ni está ahí. Será un espíritu de cualquier cosa, un demonio o lo que sea, pero Satanás no está ahí. Él tiene otra asignación. Él tiene que tentar, según Apocalipsis, a las naciones. Él vino para hurtar, matar y destruir, pero él delega funciones porque no es omnipresente. ¿Me captaron? Entonces, te pido acá, deja de pelear con Satanás porque pierdes el tiempo. ¿Ya? Punto número 1, deja de pelear con Satanás. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es tu asignación. Ni el ángel Gabriel peleó con Satanás. Entonces, si el ángel Gabriel no peleó con Satanás, ñañito, discúlpame, pero para que seamos Gabriel o estemos al nivel de Gabriel, creo que nos falta full. ¿Ya? Exacto, le dijo Jehová te reprenda. Yo no te reprendo, Jehová te reprenda. Esa fue el arma o el espadazo que Gabriel le dio a Satanás. Cogió el cuerpo de Moisés y Gabriel se lo llevó. Hasta luego. Nos vemos. Aunque eso está escrito en el Nuevo Testamento, pero pasó cuando Moisés murió. ¿Me captaron? ¿Estamos acá? ¿Estamos o no estamos? ¿Está bien? ¿Estás captando la prédica? Sí. Ok. Si no entiendes algo, pastor, está raro eso, ¿qué? ¿Qué onda? Yo te explico. Pero está bien. Ahora, después de haberte hecho la introducción de la prédica, título de... No, decir, ¿qué? Sí, yo sé que sí me creen capaz de eso. ¿Sí o no, amor? Sí, mi esposa sí, tú eres capaz. ¿Ya? Entonces, Deuteronomio, capítulo
18. Vamos a ver, denme un... Uy, qué buen sonido de ese carro. ¿Quién es el dueño de esa maravilla? No me digas eso. No. Se oye que es un carro bien puesto. Suena como una Blazer. Maravilla. Pero se fue por otro lado. No nos dio el gusto de verlo. Deuteronomio 8, no, 18, versículo 9 en adelante. ¿Ok? Voy a leer la versión hebrea mesiánica, la versión Tanaj, hebrea pura. Y pues Dios, no es Dios habla hoy, Biblia al día. ¿Ok? 18, 9. 9 les dije, ¿no? Ya. En la traducción hebrea mesiánica dice, Padre, leo tu palabra en el nombre de Yahshua, guiado por tu Espíritu Santo. Dice, cuando ustedes entren en la tierra que Yahweh su Elohim o su Señor les está dando, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de aquellas naciones. ¿Por qué? Porque el que con lobos se junta, ¿sí o no? Quien con lobos se junta, aullar aprende. Ya, entonces la historia de Tarzán tiene base y fundamento entonces, porque se crió con monos y se portó como un mono, como un simio, como un orangután. Eso dice la historia de Tarzán, ¿no? Sus padres murieron, los monos lo adoptaron y Tarzán se crió como un mono, como un simio, ¿no? Su cuerpo no estaba adaptado para moverse entre las ramas como un simio, pero como se crió desde chiquito, para él lo normal era hacer lo que hacen los simios, aunque no tenía cola como los monos, pero igual, de cierto modo, ¿no? ¿Me captaron? Estamos acá. Quien con lobos se junta, ¿ok? Entonces tú tienes que saber escoger tus amistades. Voy a repetir de nuevo. Tienes que saber escoger tus amistades, porque si tu amistad es un lobo y tú sabes que eres oveja, te va a comer. Así seas la super oveja, te va a comer. Después hacemos liberación, ñaño. Ya. Un lobo estepario, ¿será? A ver, gruñe, ñaño, a ver si es verdad. No. A ver, aúlla, aúlla. Tienes que esperar a que haya luna llena, por lo menos. Cuidado con el hombre lobo acá, pilas. La gente de YouTube está diciendo, ¿qué pasa ahí? No están listos para esto ustedes, señores. Tienen que venir acá para que vean qué pasa acá. Ok, entonces, dice acá, versículo, voy a leer el 9 de nuevo. Cuando ustedes entren en la tierra que Dios, su Elohim, les está dando, o sea, la heredad que Dios te da, la porción que Dios te da para habitar, tanto en el reino natural como en el reino espiritual, porque tú manejas territorios físicos y territorios espirituales, así como los principados manejan una nación, los gobernadores una ciudad, las huestes espirituales de maldad, barrios. ¿Me captaron? Estoy dando códigos de guerra espiritual. ¿Ok? Manejan territorios. Tú como hijo de Dios tienes que manejar un territorio y una asignación espiritual. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y fue a conquistar la tierra prometida, fueron venciendo a pueblos y ciudades y conquistando ciudades. Y aunque no se quedaron habitando ahí, fueron destruyendo muros como el de Jericó. Pelearon con Madián y todo ese asunto. Estamos acá. Amén. Eso significa que tú vas tomando territorio o mientras vas camino a tu territorio, vas conquistando y destruyendo y derrotando. Y vas generando una expectativa a tus enemigos de quién eres tú y el poder que portas y quién camina contigo. ¿Estamos acá? Amén. Sí, pondrán atención, si no, pues esto lo suelto hace rato, no lo vuelvo a repetir. Entonces, versículo 10, no se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar, atención con esto, padres, no se encontrará entre ustedes a ninguno que haga pasar a su hijo o hija por fuego, un adivino, un agorero, un sortilegio o un hechicero. Versículo 11, un encantador,
o uno que consulte fantasmas o ruajín, o sea, espíritus, o uno que practique necromancia, que es llamar espíritus o supuestamente alma de un difunto acá a la tierra, que eso se hizo o hacen en Halloween, ¿no? Dice no, ¿ok? No es que pues mi nieto, mi hijito, mi hijita, pues está asustado, voy a llevar a donde la vecina de la esquina que le escupa trago y le azote con hierbabuena. No, pues ñaño, en serio, si hiciste eso, ve, tú solito anda y arrepiéntete, porque ahí sí te me pegaste una enchamucada maestra. Ojo con esa nota, ¿ok? No llevarás, voy a leerte incluso la versión Biblia al día, ¿ya? Que no es tan hebrea, ¿no? Pero para que veas lo que dice acá en la traducción. Acá dice, por ejemplo, cualquier israelita que presente su hijo para quemarlo en sacrificio, eso significa pasarlo por fuego. Moloc en esa época, ¿no? Llevaban a los niños y sacrificio, ¿no? ¿Ya? A un dios pagano debe ser muerto, dice en esta versión. Ojo, ningún israelita deberá practicar la magia negra, la invocación de espíritus, la adivinación, ni el encantamiento, la hechicería, ni ningún tipo de espiritismo. ¿Me captaron? No cosas, no me saldrás con que, bueno, si tienes la herradura atrás de la puerta de tu casa, harás favor de sacar. Claro, pues sí, ponle en un caballito o algo, ¿no? Si tienes la ruda ahí colgada en la puerta de la casa, ¿no? La pulserita roja en la mano, ojo, con el puñito ahí, así, no, ojo con eso. Ay, sí, dile al que está al lado tuyo, dile, hermano, ya suelta esas cosas, dile. Dile, ya suelta esos amuletos, dile. Dile, sí, dile, ya suelta los amuletos, ya. Ok, estamos acá. Amén. Ok, entonces, ¿qué más dice acá? Ya te vamos a enseñar. Tienes que traerla para sancocho, eso. Ya. Entonces, ok, acá en la traducción, en la Tanakh, ¿no? En el versículo 10 dice, no se hallará en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de sortilegios, ni agorero, ni adivinador, ni hechiceros, versículo 11, ni encantador, ni gromante, ni idenoi, ni espiritista. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Por qué entro con esta introducción? Ya van a ir viendo. Versículo 12, porque cualquiera que haga estas cosas es detestable a Dios. ¿Ok? Ni que te lean la mano, ni esto, ¿no? Ojo. ¿Ya? Si vas a leer la mano es porque escribiste algo ahí y no tenías un cuaderno. Te escribiste con el esfuerzo y nada más. La única lectura que tienes que hacer. Ay, no tengo en qué anotar ahí, sí. ¿Ya? Porque cualquiera que haga estas cosas, versículo 12, es detestable a Dios. Y a causa de estas abominaciones, Dios su Elohim los está echando delante de ustedes. O sea, no eres digno de presentarte delante de Él. Porque Dios te va a decir, a ver, si te fuiste donde un adivino, te fuiste donde esto, donde el otro, ¿a qué vienes delante de mí? Anda donde tu adivino. ¿Ya? Yo no sé si soltar esto, espero no meterme en aprietos, Dios mío. Apriétese, hasta la luna del lente se me manchó de la, ya. Hay gente que si no le consulta al profeta no hace nada. Y convierten a los profetas en sus bolitas mágicas, en sus agoreros, en sus consultores, en sus cosas. Y cuando alguien actúa así significa que no tiene comunión con Dios. O piensa que Dios no lo va a escuchar a él, o piensa que Dios no le va a revelar. Y no tienes que ser netamente profeta para que Dios te diga o te hable, porque dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre todo género, tendrán sueños, visiones, bla, 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 bla. Dice en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Quiere decir que Dios te está hablando siempre, pero el asunto es que tienes que seguirlo, porque cuando tú le sigues, estás caminando con él, te enseña, te habla, te da instrucciones, te capacita. Quiere decir que cuando en el libro de Juan también dice que el Espíritu de Dios te enseña, te instruye, te consuela, te convence de pecado. Entonces no necesitas un 800 profeta perico de los palotes. Aló, profeta, suélteme palabra, vea. ¿Por qué? Porque no sé qué hacer. Todo está patas arriba. A mí me salen consejos y le digo, consejo número 1, escúchale al Espíritu Santo, lee la palabra y ora. Chao. Esa palabra profética tengo y te suelto el teléfono. Pare de contar. Porque tienes que aprender a desarrollar
tienes que aprender a desarrollar intimidad con el Todopoderoso. No te niego que si tengo una palabra para soltarte, te la suelto. ¿Ya? Porque netamente yo no espero que alguien me llame. Yo les llamo y le digo, mijo, esto te mando de Dios, plácatelas. Punto. ¿Ya? O le suelto a la iglesia por el chat, iglesia, reciban que esta es palabra de Dios para la iglesia. Nadie me escribió y me dijo, pastor, ¿qué palabra tiene de Dios para nosotros? No, porque es Dios mismo quien te la va a soltar, porque Él sabe cuándo soltártela y en qué momento. Tú no tienes que andar detrás de la cacería de un apóstol o de un profeta viendo qué palabra te suelta, porque ahí estás dependiendo del don de alguien y no te estás dando cuenta de que Dios te puede hablar a ti, que tú también tienes un don. Exacto, ahí idolatramos. Y usamos al profeta como que si fuera un oráculo. Y a veces el pobre profeta, esté bien o no con Dios, tiene que estar pujando para ver qué le sale. Literal. Pobre profeta sudando y ahora, Señor, háblame, Señor, no sale nada. Espérate, ñaño, clama, ahora. Micrófono en silencio, hijo de tanques, a ver. Aquí está, así te dice el Señor mismo. No, pues. No te digo que si es un profeta entendido, tal vez te lo va a soltar. Pero no tienes que depender así porque no funciona así. ¿Ya? ¿Me captaron? Elías, ¿a dónde iba? A la montaña. Eliseo, ¿a dónde iba? A la montaña. Moisés, ¿dónde se trepó? Donde escuchaba la voz, a la montaña, donde hay presencia. ¿Ya? Noé, ¿qué hizo? Abraham, ¿qué hizo? Adán, ¿qué hizo? Adán era profeta, la esposa también. Por ponerles un título, porque la palabra de Dios se paseaba en el jardín. Entonces tú tienes que aprender a conversar con la palabra. No sé si se me fueron. Tienes que aprender a conversar con la palabra. El espíritu de la palabra. La palabra es la profecía más exacta, más certera. Si tú no tienes comunión con el espíritu de la palabra, vas a estar buscando profecía, llamando a que te profeticen y que te digan qué hacer. Yo ya pasé por ese proceso de estar llamando a profetas, ya. O sea, eso ya pasó. ¿Me captan? Sigo acá. Porque sé que alejado de Dios, yo, Julio Rialpe, apartado de Dios, nada puedo hacer. Amén. Nada puedo hacer. Entonces, la gente que solo está llamando a que el profeta le diga algo, es que por más que ore, que ayune, lo que haga, significa que está apartado, pues para mí. Porque nada puede hacer. Por eso tiene que acudir a alguien que tal vez piensa que está más conectado que él. Si Dios quiere hablarte por medio de un profeta, el profeta te va a llamar a ti. Porque según la escritura, cómo se mueve un ministerio profético, dice que el profeta se acercaba a. No te digo que había casos como en el caso de Saúl y su sirviente que fueron a buscar al profeta, pero porque había un plan divino. Por eso el profeta le dijo, tranquilo, no te preocupes de las asnas, de las burras, porque Dios te trajo acá con un propósito. En la que se te pierdan las burras era un pretexto que Dios usó, pero porque había un plan de ponerlo como rey. ¿Me captaron? Estamos acá. Pero si Dios te quiere hablar por medio de un profeta, Dios le va a decir al profeta, oye, llámale a tal persona. Oye, escríbele. Oye, anda a su casa. ¿Me captaron? Pero no es que tú tienes que estar, profeta, suélteme algo, profeta, dígame algo. No. Exacto. Es que ¿me captaron? No funciona así el ministerio profético. Tú, apartado de Dios, nada puedes hacer. Tienes que estar conectado con Él. El rey David conversaba con Dios y eso le inspiró en las experiencias que tuvo leer los salmos, escribir los salmos. No, David no fue a buscar a alguien que sepa componer letras y yo le pongo las notas. No, David solito, sentado, vino la inspiración del Espíritu Santo y fluyó. ¿Y qué se basó? En las experiencias que tuvo, porque todos los salmos de David lo escribió basado en una experiencia que él tuvo con Dios, con el pueblo, con su familia, y lo convirtió en salmos. Muchos son mis enemigos, muchos son los que acampan contra mí, ponía. Y era verdad, lo hizo un salmo, porque de sus problemas escribió salmos para alabar al Eterno por medio de la circunstancia que él pasaba. ¿Ya?
Pero cuando Dios quiso ungir a David, fue el profeta quien lo buscó. David no fue y dijo, hoy necesito un profeta que me unja. Porque cuando está dentro de los planes de Dios, el reino te va a buscar a ti. Yo sé que la palabra de Dios dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo vendrá añadido, perfecto, pero si ya buscaste y estás en el reino, cuando ya pasaste por el proceso de buscar el reino de Dios y su justicia, y ya estás metido en el reino, las cosas del reino te siguen. Entonces el profeta te va a buscar, el apóstol te va a buscar, el evangelista, lo que sea, te va a buscar y te va a soltar algo. ¿Por qué? Me baso en esto. Hay gente que puede Dios poner en la persona, soñar contigo o soñar con alguien. Andas esto, anda, dile esto. Así trabaja Dios, sin que esa persona te esté buscando. Entonces tú vas a ir a la casa de la persona y vas a decir, oye, tengo que darte un mensaje a Dios. Epa, ¿cómo así? Porque es el de repente. Dios me dijo que te diga esto. Me voy, hasta luego. ¿Me captaron? Así trabajan las cosas en el reino. Sigo. Entonces, versículo 13. Íntegro serás con el Eterno. Deuteronomio 18 estamos, ¿no? Íntegro serás con el Eterno, Dios tuyo. Ese es el 13. Íntegro serás. ¿Ok? Con Dios. ¿Qué es integridad? Saber portarse, saber proceder, saber actuar. ¿Ya? Porque delante de la gente puedes fingir, delante de Dios no. Tú puedes decir, Señor, ¿cómo te amo? Te va a decir, mentiroso, no me amas nada, déjate cosas, ni obedeces mi palabra. Sincérate. Sí, perdón, Señor, sí, disculpa. ¿Ya? Pero delante de los hombres tú puedes decir, oh, yo amo al Eterno. Vas a decir, wow, qué amor que le tiene a Dios. Increíble. Uf, hijita, con ese casará, se vea cómo le ama a Dios. Total, el pelado ni siquiera sabe dónde está Génesis. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, si me amas, obedece mis leyes. Y para obedecer sus leyes tienes que leerla para saber cuáles son. ¿Me captaron? Si no, ¿cómo vas a obedecer algo que desconoces? Estamos acá. Versículo 13. 14. Porque estas naciones que tú las heredarás, y a los agoreros y a los practicantes de sortilegios oyen, pero a ti no te dejó hacer así el Eterno Dios tuyo. O sea, tú no tienes que repetir lo que el resto hace. Dios te hizo a ti único. Amén. Mira, yo sé que tal vez en muchas de tus oraciones habrás dicho, Señor, úsame como Moisés, úsame como Abraham, úsame como a Pablo. Úsame como tú quieres que me quieras usar. Porque tal vez no te va a usar como Elías. Ponte que te quiere usar mejor. Señor, úsame como Moisés, pero ponte que te quiere usar mejor. Moisés fue Moisés, Aarón fue Aarón, Elías, Eliseo, los apóstoles fueron los apóstoles, tuvieron su unción. Tú tienes que entender que cada persona que Dios llama le da una unción, según como Dios quiere usarte. Señor, dame la unción de Noé. ¿Para qué? ¿Vas a construir una arca o algo? No, entonces, ¿para qué pides algo que no viene al caso? Señor, quiero que descienda fuego como lo hiciste con Elías. ¿Para qué? Si dice que fuiste bautizado en espíritu y fuego, no necesitas que descienda fuego porque tú tienes fuego adentro. ¿Para qué quieres que Dios te haga descender fuego? A ver, ¿para qué? ¿Quieres hacer un hueco en el piso? ¿Qué quieres hacer? ¿No? ¿Que estás caminando en un desierto y quieres que camine una columna de fuego delante de ti para que la gente vea que andas ungido? No, o sea, por Dios. Ya, tienes que decir, Dios, úsame como tú me quieres usar. ¿Para qué te soy útil? Entonces Dios te va a revelar los planes que tiene para ti, porque la Escritura dice, yo sé los planes que tengo para ti. Amén. Estamos acá. Yo admiro mucho a Moisés, sí, porque en lo humano y en lo imperfecto que era como Dios le usó. Y me encanta leer 10,000 veces la historia de Moisés en la Biblia, porque admiro cómo Dios lo usó y me sirve como referencia, sí. Pero yo no le puedo decir, úsame como Moisés o quiero ser como Moisés, porque Dios tiene un plan para mí. Dios tuvo un plan para Moisés. No, entonces no es que yo me voy a parar no sé, pues estoy en la selva y veo un río y digo, Señor, no puedo cruzar al frente, pero yo te pedí la unción de Moisés. Espérame, aquí hay un palo. Ábrete. No. Dios me va a decir, tengo una palabra profética para ti, Julio. No abras el mar, allá hay un puente, crúzalo. Oh. ¿Me captaron? Pero a veces queremos que Dios te hable de una forma, ¿no? O Señor, ¿cómo hacían los levitas que ponían el pie en el agua y separaba un muro ahí para que yo pueda cruzar este río y no tenga que ir al puente? Te va a decir, vago, date la vuelta y camíname. No me vengas con tonterías. ¿Para qué quieres que pare el agua? ¿Para que cruces tú? ¿Para qué? ¿Porque no quieres darte la vuelta? No. O sea, están captando porque hay gente que sale con cosas así. ¿Me captaron? Entonces, Señor, así como hiciste justicia con este siervo en la palabra, haz justicia conmigo.
Dios sabe los planes que tiene para ti. Planes de bien y no de mal, al fin de que tengas un futuro exitoso y lleno de esperanza. ¿Cómo saber los planes que Él tiene para ti? Pregúntale. ¿Me captaron? Pregúntale. ¿Estamos acá? Sí. Pregúntale. ¿Ya? ¿Cómo Jesús sabía lo que tenía que hacer? Porque dijo, yo tengo que hacer lo que mi padre me dijo que tiene que hacer. ¿Cómo? Porque Él oraba y conversaba. Entonces le dijo, verás, vas a escogerme todos estos, no solo 12, escogió creo que como 60 y pico de discípulos, porque cuando Jesús dijo las verdades, el resto le votó y se quedó con 12. Y les dijo a los 12, ¿ustedes también van a abandonar por lo que dije? ¿Por qué? Porque cuando hablas la verdad, solo los que tienen la unción de la casa se quedan. Y los discípulos, los 12 le dijeron, Señor, palabras duras has dicho, pero ¿a quién acudiremos sino a ti? Porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Para el resto no apreciaron esas palabras, dijeron, nos vamos, alábalo. Amén. Así funciona. Entonces, quien te va a decir la verdad, no te va a gustar, pero tú tienes que reconocer que son palabras de vida eterna. Entonces, el resto se fue. No estaban listos para ese peso de gloria. ¿Sigo o nos vamos a...? ¿Ya? No estaban listos para eso, entonces se ofenden. ¿Me captaron? Se ofenden y se va. Estamos acá. Pero la gente que está diseñada para aguantar peso de gloria, aguanta y reconoce y dice, palabras duras fueron. Pero ¿para qué nos vamos si aquí está lo bueno? Me quedo. Así me crucifiquen de cabeza, porque eso le pasó a Pedrín. Así le hiervan en aceite al otro y por más de que le quisieron cocinar, salió enterito y tuvieron que exiliar a una isla porque no pudieron ni cocinarlo. ¿Me captaron? Me quedo con él, a pesar de que me muerda la serpiente, no importa. ¿Me captaron? Estamos acá. Amén. Así funciona el asunto con Dios. Amén. Entonces así tienes que ser. Voy a seguir leyendo acá. Versículo 15. Un profeta de en medio de ti. ¿Ya? Aquí, esta parte, pues en la Biblia hebrea mesiánica, dice que Dios promete un profeta como Moisés. Ahí Dios está reconociendo textualmente que Moisés fue usado como un profeta, pero no porque le decía al pueblo, estoy viendo esto, estoy viendo acá. No, iba a la presencia de Dios, Dios le daba asignaciones o directrices para el pueblo, salía Moisés de la presencia de la tienda del encuentro, del tabernáculo y decía, esto me dice Dios que hay que hacer. Eso es profeta. ¿Me captaron? Eso es un manto profético. ¿Me captaron? ¿Ya? Aunque Moisés no ejerció un ministerio profético como tal, como Elías, como Eliseo, como Samuel, ¿ya? Pero fue profeta, ¿por qué? Porque se metía a la presencia, le daba una dirección de qué hacer con el pueblo, salía, esto me dijo el pueblo, esto me dijo Dios. ¿Me captaron? Eso es profecía, obvio. Se acerca, Dios habla y él lo repite. El pueblo se quejaba y decía, ay Moisés, nos sacaste de aquí para, mira, ya comíamos esto y el otro, tenemos sed, tenemos hambre, no hay comida. Aguántense, glotones y sedientos. Se metía acá, Señor, mira, tu pueblo acá me quiere linchar. Tranquilo, Moisés, no te van a linchar. Dale un golpe a la roca y te sale agua. ¡Tac! Beban. Moisés, el agua está amarga, lanzo esto, ya está buena. Moisés, tenemos hambre. Dios me dijo que va a mandar maná del cielo. Porque había problemas en el pueblo. ¿Qué hacía Moisés? Se metía a la presencia. Ya, no iba a consultar con el profeta del pueblo de al lado. ¿No? Y le decía, oye, profeta del pueblo de al lado, ¿no tienes una palabra profética para mí? Porque pues el pueblo tiene hambre. ¿Qué le dijo? No, porque Moisés supo que Dios le dijo, saca a mi pueblo de ahí. ¿Por qué? Moisés no dependía de otra persona porque entendía el llamado y entendió que su llamado era conversar con Dios y hacer lo que Dios le dijo para libertar al pueblo. Entonces Moisés se concentró con quien le llamó para libertar al pueblo. Siguió una sugerencia de su suegro porque se estaba cansando mucho dando consejería, distinto, pero no se desvió del camino. ¿Me captaron? Porque el rey sabio escucha consejo. Pues Moisés escuchó el consejo de su suegro Yetro. Dijo, sí, pues ok, nombremos personas para que me acolite, porque necesito dormir y me voy a morir. Si no duermo. Así dijo Moisés. ¿No es cierto? Entonces asignó personas y los casos más graves lo atendía él.
¿Me captaron? O sea, fue sabio, ¿ya? Pero no abandonó el ministerio. Estamos acá. Entonces, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, ¿sí? Suscitará para ti el Eterno, Dios tuyo. A él deberán oír. ¿Pero a cuál? Al que salió del mismo pueblo. Porque tiene, como te dije hace unas prédicas atrás, tiene compromiso con el pueblo. ¿No? Pero Dios nunca dijo, verán, voy a levantar un profeta, pero de la nación de Ayazote. A ese deben oír. No. Levantó uno de dónde? ¿De dónde? Del mismo pueblo. Porque tiene que ser uno de sus hermanos que conozca el problema del pueblo, que sufra como sufrió el pueblo, que sepa guiar al pueblo. ¿Me captaron? Exacto, ñaño. No alguien de afuera, porque no va a entender. Entonces, si viene un profeta y te profetiza acá, él no tiene compromiso con la iglesia. Pero si el profeta de aquí te dice, Dios me dijo que pues se te va a caer la oreja. El profeta de casa dijo que se me va a caer la oreja, chuta. Porque eres un sordo. Pasó 1 año, 2 años. Tú le dices, oye, ñaño, aquí sigues. Uy, es que no me habló el Señor, pero ya le demandas, ¿no? Dices, oye, entonces, ¿qué pasó? No se cumplió. Qué bueno, por un lado. Sí, porque pues ahí mochado la oreja no sale. ¿Ya? Pero si es de otro lado, ¿me captan? No tiene compromiso. Por eso es que Dios levanta de la misma casa. Por eso este tipo de prédicas que Dios me está haciendo que te dé. Porque la gente de casa es la que se tiene que levantar. Entonces, Dani puede tener un don. Abigail, Jefferson, Wendy pueden tener un don. Guillita, todo el mundo acá. Y todos ese don, ese llamado, ese ministerio que Dios te dio a cada uno de ustedes, tienen que levantarlo. Porque pues Ani va a necesitar del don que tiene Guillita. O Guillita va a necesitar del don que tiene Wendy. O David puede necesitar del don que tiene Iván. Y así viceversa. Pero si no levantas, no te levantas, no te prendes, ¿qué va a pasar? Porque Dios dice que somos miembros de una iglesia, de una rama, ¿no es cierto? Y que el uno necesita del otro. Pero si el uno está apagado, el otro está más apagado, el otro casi enterrado, ¿cómo hacemos acá? ¿Me captaron? Entonces tiene que levantarse el don. Señor, ¿qué don tengo? Pues pregúntale. ¿Qué habilidad tienes? ¿Qué se te hace fácil? Uy, yo leo la palabra y la capto rapidito y el Señor me suelta códigos. Ok, puede que tengas el manto de maestro. O seas bueno enseñando, puede que tengas manto de maestro. ¿Ya? Uy, yo hasta por los perros oro y se sanan. Tienes don de sanidad. ¿Me captaron? O sea, a mí me gusta hablar a la gente de Dios. A mí me gusta que la gente acepte al Señor. Si no quieren aceptar, les digo, tienes que aceptar a lo bravo. Vas a ver, eres evangelista, ñaño. Porque contigo es, o me gano esa alma o me la gano. Y te llevo a la iglesia. No, pero es que no me gusta. No te pregunté si te gusta. Vamos. Va a decir, el auxilio. Sáquenme de esta loca o este loco. Eso es evangelista, amor por las almas. Y que cuando no quieren venir a la iglesia, tú te pones mal y lloras. Dices, yo le invité y no vino. Y ahora si le pasa algo, si en 5 minutos se muere, se vería al infierno y va a ser mi culpa. ¡Guau! Te sientas mal. Evangelista. ¿Me captaron? ¿Ya? Si te encanta adorar, alabar, salmista. Pero tú tienes que ir captando, ¿no? Si te gusta danzar para el Señor, como Miriam en el Antiguo Testamento, eres danzor o danzora, pero desarrolla el don. ¿Me captaron? Desarrolla el don. Si sabes tocar un instrumento, desarróllalo. Tienes el don. Porque cuando vayas al cielo, Dios te va a demandar. Te dice, oye, te di un don para que me alabes, me exaltes. Y muchas personas se perdieron de adorarme a profundidad porque el don para que la gente se quebrante lo puse en tus manos y no lo desarrollaste. ¡Epa! ¿Qué vas a hacer ese rato? ¿Me captaron? Dios te diga, te di una voz para que me adores, para que cuando tomes el micrófono y la gente te escuche adorar, mi presencia se caiga en ese lugar. Pero como nunca lo hiciste, ¿qué vas a hacer cuando le rindas cuentas? Es que el pastor no contrató a alguien que se desarrolle en canto. No es un pretexto, porque cuando hubo alguien de aquí, nadie vino. No lo aprovecharon. ¿Para qué? ¿Me captan? Entonces así funciona. Tienes que desarrollar el don. Yo muchas veces no estoy buscando, ¿y quién me da clases de esto? ¿Y quién me da clases de otro? Los que han ido a nuestra casa van a ver que los pastores tienen libros hebreo, libros de esto, acá, allá, acá. Porque me autoinstruyo. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, te voy a hacer conocer gente del pueblo israelita para que compres libros y te suelten códigos. No esperé que alguien me profetice o no llamé a un profeta y dije, oiga, profeta, ¿qué palabra tiene para mí para que Dios me suelte códigos? No.
Me acosté a dormir. El Eterno se me metió en la cabeza, me hizo ver la bandera de Israel, me hizo ver que entraba a una librería y me dijo, y me mostró el rabino que me iba a atender. Él te va a dar libros de códigos. Me levanté, fui a la librería israelita y justo ese día, porque siempre atiende la esposa, las que han ido allá, justo ese día la esposa no atendió porque tuvo que hacer y estaba el esposo. Y yo le pregunté cosas a él y me soltó códigos. ¡Ay! ¿Me captan? Así trabaja Dios. No llamé a un profeta y le dije, profeta, ¿será que este sueño es realmente lo que Dios quiere hacer conmigo? No. Y peor un profeta que no sea de casa. ¿Ya? No sé, porque amigos profetas por fuera de la misión y del país tengo un montón. Tengo amigos en Suiza, tengo amigos profetas en España. ¿Ya? Tengo amigos profetas en República Dominicana. ¿Me captaron? Para consultar tengo en Estados Unidos. Especialmente el de Estados Unidos es bien así. Si yo le llamo a decir, tienes una palabra para mí, me va a decir, arrepiéntete, ñaño, te has metido al diablo, me va a decir. Anda, llora y ayuna, no me friegues. Ese profeta es así. No vengas a estar, ¿acaso soy tu oráculo o qué? Cuando Dios me dé palabra y te llamo, hasta luego, Pastor Julio. ¡Pah! Temblando te vas. Así es ese panita profeta que tengo en los Unites. Es así. Cuidado con llamarle y decirle, ¿qué palabra tienes para mí? Te acaba ese rato. Te hace picadillo, te come con galleta. Así. Eso es un profeta de cepa. ¿No? Que no espera que tú le llames. Él te llama cuando Dios dice que te vaya a llamar. Y punto. ¿Ya? Y si es que tú le llamas, te va a decir, verás, yo ahorita no tengo nada que darte. Pero si quieres, te aconsejo que ores tú y te metas en ayuno, porque yo me voy a meter en ayuno y oración. Y si es que Dios me dice algo, te lo digo. Si no, ahí queda. Así son. El que es ya medio fresquito. ¿Ya? Usted dice, déjame ver, como José, déjame ver y consultar al Eterno para interpretar el sueño. Y viendo lo que me diga, te aviso. Ya. ¿Me captaron? ¿Está claro? Seguimos. Ya mismo. ¿Qué horas son? Ya mismo son las 6. Ok. Ya mismito entonces. A él deben oír. Versículo 6 o versículo 16. Conforme con todo lo que has pedido del Eterno Dios tuyo en Horeb, el día de la congregación, diciendo, no vuelva yo a oír la voz del Eterno, Dios mío, ni a este gran fuego no vea más para que no muera. Es lo que el pueblo dijo cuando vieron que Dios quería hablar con todo el pueblo. El pueblo se asustó porque tenía muchos pecados. Dijeron, no hables directo conmigo, ahí está Moisés. Dios dijo, bueno, Moisés, verás, se la perdieron, porque hubiese sido un pueblo de profetas. Por eso Moisés, cuando Dios le dijo que iba a tomarlo de él y darlo al pueblo, Moisés incluso dijo, ojalá todos fueran profetas. Pero no quisieron. Hay cosas que Dios quiere hacer de forma igualitaria con todos, pero a veces el pueblo no está listo. Porque se enfocan en lo que tienen adentro, en lo malo, en vez de enfocarse en lo que Dios quiere hacer. ¿Me captan? Entonces me dijo el Eterno, está bien lo que han hablado. Un profeta suscitaré para ellos de en medio de sus hermanos como tú. ¿Ya? Y pondré mis palabras en su boca. ¿Ya? Mis palabras en su boca. ¿Qué significa esto? Es como que Jefferson le hable a Abigail y le diga, Abby, dile esto al pastor. Entonces Abby va a venir y no me va a decir, pastor, yo le digo esto, no. Jefferson me dijo que le diga. Entonces por eso el profeta dice, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor me habló y me dijo que te diga. ¿Me captaron? Entonces no se apropia del mensaje porque no es del autor. ¿Ya? ¿Me captaron? Entonces Jefferson le puede decir, Abby, tengo una idea buenaza para la iglesia. Dile al pastor esto. Entonces, pastor, Jefferson me dijo que le diga que tiene una idea buenaza para la iglesia. No va a venir, pastor, yo tengo una idea buenaza para la iglesia. Y se lleva los créditos. Ese rato, ve. Porque si yo me llego a enterar que no fue idea de ella, sino idea de su esposo, voy a decir, pero Abby, ¿qué pasó? ¿Me captan? Eso no está bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces es igual. Yo pondré mis palabras en su boca. Por eso es muy delicado cuando dicen a alguien, así dice el Señor, porque estás entendiendo que literal Dios puso palabra en su boca. Pero ¿y si no es así? Esa persona se pone en aprietos y tú te comes un cuento que no es. Porque hoy se ha vuelto pues el cliché. Así me dice el Señor, o Dios me habló, o unos son más avesados. Yo te profetizo. ¿What? Por más que sea un pastor top en redes sociales,
Si te sale con el yo te profetizo, no, pues un ratito. Pues Dios no te habló, porque me estás diciendo que tú me quieres soltar la palabra, no algo que Dios te dijo. Y no hablamos de ser religiosos ni nada, pero hay que decir las cosas como son. ¿Me captaron? Entonces, entonces me dijo, está bien lo que ha hablado, versículo 18, un profeta suscitaré para ellos de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y hablará a ellos todo lo que le ordenare. O sea, si Dios te habla, no te tienes que guardar las cosas, tienes que decirlo. Si Él te dice que lo hables, obviamente. Y sucederá que y sucederá que al hombre que yo oyere mis palabras, que hablara el profeta en mi nombre. O sea, cuando el profeta habla, Dios está oyendo. Dios está así, a ver, está diciendo lo que le dije. No, este cabezón aumentó. No, este cabezón quitó cosas. O metió emociones en el mensaje y se fue en banda. ¿Me captaron? Yo le reclamaré, dice. Yo le reclamaré. ¿Ya? Pero el profeta que procediere con premeditación para hablar una palabra en mi nombre, que yo no le he ordenado hablar, o que hablare en el nombre de dioses extraños, morirá ese profeta. Bueno, ahí sí es cuestión como haga Dios. Pero ¿qué dice acá? Que hablare cosas que él no le ha ordenado. Vuelvo a decir acá, pero el profeta que procediere con premeditación a hablar una palabra, o sea, que se adelanta a decir algo, sin estar seguro. ¿Ya? Señor, me dice que pues en tu casa estás mal, y el pobre hermano estaba con gripe. Sigo. Entonces no era que el hermano estaba en problemas en su casa, estaba con gripe y por eso no podía adorar. ¿Estamos? Pero como estaba así, y seguro Dios te habló, sí. Entonces le dijo, hermano, usted no adora porque pues hay problemas en su casa. Entonces el hermano respetuoso se queda callado, no dice nada. Pero después el hermano dice, vea, el profeta está chiflado porque yo en mi casa estoy regio. Lo que estoy es con gripe. Recién salí del COVID, ¿cómo quiere que esté? Ay, si no esperas puedo respirar. Entonces el problema es que se anticipó a algo sin estar seguro de. A mí me ha pasado muchas veces, yo tengo que reconocerle. No, yo sí, esto es algo que Dios me habló y me lanzo de cabeza. Como el zapato. Señor, pero tú me hablaste. No. Pero yo sentí que eras. Es que a mí no se me siente. A mí se me oye. Conmigo pasas tiempo. A mí se me conoce. No se me siente. Porque yo no soy un gas en tu estómago. Perdón, Señor. ¿Me captaron? Entonces cuando te dicen siento, no se siente. ¿Te habló o no te habló? Porque pueden decir, no, es que, pastor, eso de sentir es bíblico porque Dios puso la mano en el profeta. Ok, perfecto, porque te hablé de eso también. Puso la mano en el profeta, pero el rato de hablarte, de sentirlo, te habló. Entonces, ¿lo sentiste? Bueno, perfecto, ok, lo respeto, pero te habló. No, es que siento hacerlo. ¿Te habló? No, hablamos cuando te hable. Porque tú no puedes decir, yo siento que el pastor Julio quiere algo o decirme algo. Pastor Julio, siento que usted me tiene que decir algo. Yo sí. No. ¿Estás seguro? Porque yo lo siento. Tú lo sientes, pero yo no siento decirte nada. ¿Qué hacemos? Nada, vaya. Me captaron, porque no se trata de sentir. Se trata de que te hable o no te habla. Así son las cosas con Dios. O Dios te habla o no te habla. Punto. Si maneja señales o cosas, es porque quiere mostrar algo al pueblo para que crea. Pero con Dios es o habla o no habla. Y tuvo años de silencio desde el libro de Malaquías hasta el libro de Mateo. Dios no habló a nadie, no había quien tuviera la oreja lista para prestar atención, porque no aparecía el profeta de la transición, Juan el Bautista. Entonces, cuando apareció el profeta de la transición con el espíritu parecido al de Elías, ahí habló, porque había alguien que estaba en su atmósfera. Si no hay nadie que no haya en su atmósfera, no habla, porque Dios es o habla o no habla. Dios no te va a usar lenguajes, ni de manos, ni te va a salir con nada. O te habla o no te habla. ¿Ya? Porque para escuchar a Dios no hay que tener oídos físicos. Hasta la persona que es sorda físicamente va a escuchar a Dios.
Una persona que no puede hablar va a escuchar a Dios y aunque sea escribiendo te va a decir, Dios me habló. Una persona sordomuda te va a decir, Dios me habló. Entonces no es cuestión de algo físico. ¿Me captaron? Una persona ciega te va a decir, vi a Dios. ¿Ya? Yo he conocido personas ciegas que tienen una relación con Dios brutal. Incluso una de esas personas ciegas, yo le dije, oye, pero si Dios te sanara, quisieras ver. Me dice, no. Yo dije, ¿cómo? Pero ¿no quisieras ver todo lo que Dios creó? No. Digo, ¿pero por qué? A mí eso me dijo, porque ¿para qué quiero ver? Si sé que la vista es una entrada al pecado y no quiero vivir en tentaciones. Así estoy bien, pastor. Estoy tranquilo, porque lo único que sé es que Dios me habla y con eso estoy tranquilo, no necesito mis ojos. Ve, eso fue bofetada con guante de acero, porque yo hasta allí iba a sacar el aceite y ponerle manos para que Dios haga un milagro y vea. Entonces yo era así, pues guardo nomás el aceite, me voy. ¿Ya? O sea, fui ministrado ese rato. Un ciego me dijo, no quiero ver, así estoy bien, no necesito ver lo que ustedes ven para no ser tentado. No quería dañar, prefería estar ciego a dañar su relación con Dios. ¡Ay, mi madre! Me captaron ese nivel. Y es un tipo que vive solo, él vive en Machachi, no le veo tiempos. Vive solo, su madre se murió, ¿y sabes de qué vive? Limpiando oficinas. Y el tipo no ve ni una sombra. Y limpia oficinas. Y le contratan. Él entra al edificio y se pone a limpiar las oficinas, los escritorios, y tú le ves y él hace esto. Coge la escobita y no ve nada. Ese tipo es admirable. Y una vez le quise traer acá, pero pues no pude concretar. Para que te cuente su testimonio. La primera vez que yo lo conocí, lo llevé a Machachi, mi esposo es testigo. Y en esa época la mamá de él estaba muy enferma y me dijo, oiga, necesito $80 para la cirugía de mi mamá. Fui al cajero sin conocerlo, le dije, toma. ¿Por qué? Porque ahí sí Dios me habló y me dijo, dale. Y ahí entablamos una relación con él. Y de vez en cuando a veces me lo topo en la calle y yo le veo con su bastón andando. Y le digo, oye, ¿quieres que te lleve a Machachi? Y me dice, no, yo cojo bus, tranquilo, pastor, no se preocupe. Le digo, pero pues, ¿sí te puedes guiar? Sí, verá, estoy en la calle tal, ahorita acaba de pasar un carro tal, acá a 10 metros al lado derecho está un banco de color verde. Yo, ¿cómo rayos sabe que es de verde? Hasta ahora no descifro ese código, pero sabía hasta el color de las cosas. ¿Cómo? No sé. Dije, no ha de ser Daredevil, pero bueno, ya. Los que ven caricaturas me cacharon. ¿Ya? Entonces dije, ¿cómo? Y sabía dónde estaba el banco y sabía lo que había al lado. Dijo, aquí hay un banco, más allá hay un poste, al frente hay un edificio tal, aquí hay una estación de esto. Yo dije, no, pues, este man tiene mejor visión que cualquier. Tenía los sentidos abiertos. ¿Me captaron? Entonces, versículo 20. Pero el profeta que procediere con premeditación para hablar una palabra en mi nombre, que yo no le he ordenado hablar, o que le hablare en el nombre de dioses extraños, morirá ese profeta. Versículo 21. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo sabremos cuál es la palabra que no ha hablado el Eterno? ¿Cómo sabremos qué es la palabra? O sea, si dijeres en tu corazón, o sea, hay cosas que tal vez el pueblo no las expresa, pero estamos hablando acá adentro. ¿Y será o no será? ¿Cómo será que ese profeta está hablando lo correcto? Ok. Cuando hablar el profeta en nombre del Eterno, pero no sucediere la palabra ni viniere, esa es la palabra que no ha hablado el Eterno. Con premeditación ha hablado aquel profeta y no temerás de él. O sea, si habla y no se cumple, no vino de Dios. Pero ¿te acuerdas que el martes yo te hablé y que te mostré un versículo en Deuteronomio, igual creo que estaba en el 15 o 13, que decía, pero si un profeta habla y se cumple, pero incita a pecar, no vino de Dios. Entonces, no siempre la base es que tiene que cumplirse. Tienes que ver cómo procede ese profeta. Exacto, pónganos de pie. Tienes que ver cómo procede ese profeta. Porque por más que lo que hable se cumpla, pero tú ves cómo es su proceder. Aquí voy. Tiene un carácter desordenado. No se sujeta a nada ni a nadie. Lo único que suelta es palabra de destrucción, palabra de separación, palabra de crítica, de juicio, de condenación. ¿Ya?
Porque el enemigo viene a hurtar, matar, destruir. Si ese profeta solo suelta palabra de destrucción, de querer separar una iglesia o matrimonios o cosas, no es de Dios. Yo sé que la palabra de Dios dice que Jesucristo vino a poner al padre contra la hija, al esposo contra el otro, pero ¿por qué? Porque no hay una comunión en la familia y cuando Dios se mete en medio, uno quiere seguir, pero el resto no, y ahí hay peleas y conflictos religiosos. A eso se refiere, ¿ya? Pero no que literal Jesús quiere que la familia se disperse, no, porque Él vino a hacer unidad con nosotros. Y Jesucristo dijo, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros, ¿ya? Jesucristo dijo, un hogar dividido contra sí no prospera. Entonces, Él es pro unidad. Pero si ves que viene un profeta pro división y empieza a exponer tus problemas para dañarte y que la gente se aparte de ti o causar conflicto y división, eso no es Dios. ¿Me captaron? No es Dios así. O que suelta palabra y te dice, oh, esa iglesia se va a destruir. Esa iglesia se va a secar. Tu familia te va a abandonar. Tú te vas a ir a otro lado. No es de Dios. O por lo menos si Dios no te habló a ti, no es de Dios. ¿Me captaron? Entonces tú tienes que estar pendiente de cómo Dios trabaja o cómo Dios habla. ¿Ya? Y pesar la palabra con lo que la Escritura dice. ¿Ok? Tienes que pesar la palabra con lo que la Escritura dice. Amén. Oremos para despedirnos casi. Les vamos a informar del taller que tenemos de retiro o del ayuno, ¿ya? Que tenemos como iglesia. Queríamos hacer el 6 de diciembre, ojo, pero pues ya estaba lleno. Queremos ver si lo hacemos pues para el 12 o 13, esperemos que no se haya llenado. O vamos a ver para cuándo hay libre, tal vez para fin del año, no hebreo, sino del año católico greco-romano, gracias. ¿Ya? Entonces vamos a ver si para esas fechas tal vez, vamos a ver. Ok, estaba planificado tal vez ir a la finca del hermano Rafael, pero para algunos entiendo yo que va a ser más difícil movilizarse porque en el caso de Abby pues ya está con su barriguita y su embarazo más desarrollado, y así yo les llevara en mi carro, siempre es un viaje que es un trajín y hay que ser precavido, ¿no? Y pongamos que por el viaje pues eso vaya a causar que se adelante el embarazo y en medio camino, pastor, ¿qué? Rompí fuente, ¿qué? ¡Ah! Ya, pues ahí sí toca decirle a mi hijo, ayude, porque en la universidad pues ya le enseñaron cómo atender partos, ¿no? Apoya, Abel. Yo aprendí con un robot, papá. Pues imagínate que es el robot. ¡Ah! Ya, exacto. Ya. Entonces, aunque él aprendió en un robot cómo a atender un parto, pero una cosa es ya. Pero igual, entonces no queremos pasar por esos apuros. Por eso es lo que queremos hacer acá. ¿Ya? Y peor si me dicen, pues no, esperemos acá Videa Luz. Peor todavía porque no puede sacarle a su hijito y tiene que estar un par de semanotas pues cuidando de su bebé. Entonces sería más difícil. ¿Ok? Y ni tampoco decirle, entonces Jefferson, ven tú. No, porque él es su cabeza y tiene que cuidar por su esposa. Porque él tiene que cuidar y amar a su esposa como él cuida y ama a su propio cuerpo. Y tiene que dar hasta la vida por ella. Entonces no podemos. Hay que ser sabios. ¿Me captan? Por eso tenemos que hacerlo acá. Así que la culpa de que no viajemos es de ellos. No, mentira. No es broma. Entonces, así ahora no, ¿ya? Sino que hay que ser prudentes, hay que ser sabios, no podemos ponerles en riesgo, amén. Entonces va a ser acá en el valle. El hermano Rafael con todo el corazón dijo, vengan acá a mi casa, son bien recibidos. Nosotros felices, pero obviamente pues mi esposo y yo como pastores tenemos que ser sabios y prudentes y no poner en riesgo la vida de ustedes, porque si no Dios nos va a demandar a nosotros, porque la palabra de Dios dice que nosotros debemos velar por sus almas. ¿Me captaron? ¿Ok? Entonces, les vamos a estar informando, pero ojo, ahorren para ese sitio porque tomen en cuenta que es un sitio en el que es un hospedaje de mínimo 2 días, máximo 3, dependiendo, ¿ok? Que puede que sea un viernes en la noche, todo el sábado y salimos domingo al mediodía, si es que fuera así. Si es en un feriado, si coincide en un feriado sería todo el día viernes, ya todo el día sábado y parte del domingo. Si es que fuera un feriado de fin de semana, si es un feriado entre semana que arranque jueves o algo así, pues vamos viendo, ¿ok? Pero tomen en cuenta que si es en feriado serían 2 noches de dormir más un día, ¿ok? Sí, entonces estén pendientes de eso, por favor. Sí, no vaya a ser que el día les diga y pastor, no, es que no puedo, no me alcanza esto, lo otro. Hay que hacer un esfuerzo. Si para otras cosas gastamos, ¿ok?
¿sí? Para comprar cosas por fuera o lo que sea, gastamos. No vamos a invertir en las cosas del reino, que ni siquiera es para beneficio mío, es para beneficio de ustedes, porque nos vamos a un retiro congregacional. ¿Ok? Entonces es para beneficio de cada uno de nosotros. Ahí Dios me dijo que hay que tratar con cada uno de ustedes. Ahí me voy a poder concentrar mi esposo y yo en conversar temas muy personales con cada uno de ustedes, porque en ese retiro vamos a separar un día netamente, así como hacía Moisés en el Antiguo Testamento, que se sentaba y iba conversando con cada persona. Quiero separar un día así, literal. Entonces mi esposo y yo vamos a estar en esa área. Por eso es que quiero hacer el retiro. ¿Ya? Porque quiero concentrarme en lo que ustedes tienen en su corazón, en su mente, en su alma, en las tonterías que hayan hecho, lo que sea, que sean muy sinceros. No, es que es verdad, porque muchas veces hay gente que ha hecho barbaries y media y se las tienen guardados y están ahí pasando trabajo de por gusto, ¿ya? Entonces, ese es el asunto, ¿ok? Aunque sea para hacerte entender si el problema que estás pasando es de Dios o no es de Dios o lo que sea. Pero para eso es el retiro espiritual y para que se desahoguen. Vamos a hacer terapias que Dios quiere que hagamos con ustedes, cosas que Dios quiere que hagamos con ustedes para que puedan soltar esas cargas que tal vez pensaste que ya las soltaste y las llevas llevando mucho tiempo, ¿ok? ¿Estamos? Oremos para despedirnos, ¿ok? Pero por favor, es importante que todos vayan, ¿ya? Entonces, tienen que ir llevando mamá, papá, hijos, lo que sea, ¿ok? Sí, que no es que digan, pastor, pues voy yo y mi esposa y mis hijos no, o voy solo yo y mi esposa y mis hijos no, o viceversa. Tratemos de ir todos, hagamos ese esfuerzo, amén. Ya les digo, si yo no van, yo no pierdo, pierden ustedes porque es un tiempo en que necesitan, ¿ok? Amén. Oremos para despedirnos. Padre Celestial, gracias eterno por este tiempo. Bendito eres tú, santo eres tú eres bueno, tú eres hermoso, tú eres precioso, tú eres misericordioso. Gracias por este sitio, gracias por las almas que me has permitido juntamente con mi esposa dirigir y pastorear. Eterno Dios, pues como hemos enseñado hoy a tu pueblo, si estamos haciendo algo mal, háblanos, acudimos a tu presencia, muéstranos, soberano Rey, no queremos ser pueblo de oráculos, ni buscar en otro lado lo que tú nos puedas decir a nosotros. Y si nos quieres hablar, pues que sea dentro de lo que estamos de este cuerpo tuyo acá, Padre. Bendito Dios, te damos gracias por este lugar, por cada hijo, hija tuya acá. Padre Celestial, los que deseen ofrendar y diezmar, los que hayan propuesto en su corazón, soberano Rey, hacerlo, pues pueden hacerlo como ustedes hayan propuesto en el corazón, siempre y cuando cumplan con el mandato que Dios los ha encargado. Los que desean diezmar y ofrendar y cumplir con ese mandato pueden hacerlo, ahí está el alfolit. Ok, la bendición sacerdotal para ir a nuestros aposentos. Así está escrito como Dios designó que los sacerdotes bendigan al pueblo. Y así está escrito, que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga su rostro resplandecer sobre ti, te muestre su favor, y que Yahweh, o sea Dios, levante su rostro hacia ti y te dé shalom, o sea paz en el nombre de Yahshua. Amados, estamos despedidos, Dios les guarde, Dios les bendiga, estará subida la prédica en el transcurso de las horas o en este fin de semana para que la puedan compartir con alguien. Dios bendiga, Dios guarde.